Bendecido momento presente de Kines Planetarios, les doy la bienvenida al cuarto episodio de Cronomancia, un podcast sobre la ley del tiempo donde estaremos revisando los kines y las firmas galácticas de reconocidos artistas planetarios. Mi nombre es Roberto Goldenberg, Kin 156, Guerrero Cósmico Amarillo, y me encuentro nuevamente junto a mi compadre Sebastián Paredes, Kin 26, enlazador de mundos cósmico blanco. ¿Cómo estás, Sebas? ¿Cómo estuvo el nuevo viaje a Rancagua? Súper. Súper. Sí, la distancia es prudente, así Hace que calor aún. hace calor aún. Estamos ahí en verano en el hemisferio sur, así Así que es. está Y bravo. acá en Rancagua, cerca de la cordillera, hace más calor todavía. La onda encantada del sol, pues, La onda fuego encantada del sol. universal. Oye, bueno, en este cuarto episodio vamos a hablar sobre la onda encantada del Sol, en donde tenemos a 4 artistas planetarios, que son el King 40, la Ujú, Madre Teresa de Calcuta. Yo creo que todo el mundo conoce a la Madre Teresa. Tenemos al King 43, Nikola Tesla, que ujú. también yo creo que todos conocemos y tenemos ahí también varias sincronías. Después nos decidimos por Matt Groening, el creador de Los Simpsons, King 48, Estrella Solar. Ujú. Y finalmente vamos a ir con el King 51, Elena Blavatsky, que tiene todo un tema con la ley del tiempo y creemos que es un must, como dicen los gringos, que tiene que estar. Tiene que estar. Y mucha de la información que sacamos, la sacamos del libro de las Crónicas de la Historia Cósmica, el volumen 4, en donde José Argüelles con Stephanie le dedican todo un capítulo a Elena Blavatsky con varias de sus sincronías. Así que también tiene mucho de eso para que la gente se quede hasta el final y escuche el podcast completo y no lo adelanten. Claro. Sobre todo Eh, Elena Blavatsky. sobre todo Elena Blavatsky. Así que bueno, de eso vamos a estar hablando. Aprovecho para pasar el dato siempre. Recuerden que para las personas que están comenzando en el tema de la ley del tiempo, tenemos un curso disponible que vamos a dejar un link por aquí para que puedan estudiar los conceptos básicos de la ley del tiempo, en donde pasamos varios conceptos, qué es un sello, los tonos, los kines, las firmas, onda encantadas, castillo. Tiene todo lo básico, los plasmas radiales, el orden cíclico, el orden sincrónico, con el fin de establecer un curso que en total dura como un poquito menos de 2 horas, y son bloques como de 20, 25 minutos cada uno, así que lo pueden ver pausado, pero les Ujú. va a servir mucho para poder entender muchos de los trabajos que estamos haciendo con este trabajo. No sé si quería agregar algo, o sea. Son las bases. Súper importante siempre estar repasando las bases, los fundamentos para después poder construir con mayor facilidad. Así que esos podcasts, o sea, esos cortos de instructivos son Sí, buenísimos. están buenos. Sí, además hemos recibido varios comentarios de que están ayudando a varias personas. Así que Ujú, pueden también, los invito a ver los otros capítulos. Ya está arriba el primer capítulo de Conversaciones Cósmicas con Rodrigo Urrea, el segundo capítulo también del Factor Maya, que también está buenísimo. ujú. Así que los invito también a revisar esos podcasts en esos momentos en donde no sabes qué hacer y puedes, no sé, lavar la loza, lavar tu auto, algo, escuchando algo entretenido sobre la ley del tiempo. Aquí estamos haciendo este trabajo para que también lo acompañe. ¿Te parece si comenzamos, Seba? Y vamos de lleno a Madre Teresa. Onda encantada del sol y hay que sí entender que estamos terminando el primer castillo, el castillo rojo. O sea, ya vimos en el primer capítulo la onda encantada del dragón, en el segundo la onda encantada del mago, ¿cierto? El dragón rojo, mago blanco, Jimmy Page, tercera la onda encantada de la mano azul y sí, ahora ya estamos en el color amarillo. en el color amarillo. Cuarta onda encantada, la onda encantada del sol, por ende terminamos con el primer castillo. Estas 4 Exactamente. primeras ondas encantadas, Y 52 días. Y con el fin de facilitarle la vida a la audiencia, en los thumbnails, que son estas imágenes que están antes de los videos, el capítulo 1, si se dan cuenta, sale escrito con romance en rojo, en el segundo está en blanco, el tercero en azul y el cuarto en amarillo, con el fin Ujú, de que la gente entienda más o menos el color de la familia raíz o la raza raíz que está gobernando mm. todo este proceso, y que, como adelanto, en Matt Groening se nota un montón, que como que fue en el que trabajamos, en el que más nos sorprendimos, porque en el fondo apareció y la idea es tanto desarrollar como personaje espiritual o científico o trascendentales como lo es Blavatsky, pero también hay que irse a la parte divertida de la animación y el arte más mundano, por así decirlo, para que la Claro. gente se sienta más identificado. Y yo creo que con los Simpsons muchos nos sentimos identificados. Absolutamente. Así que madurando el castillo rojo. Démosle entonces. Vamos con Madre Teresa, Ujú, un personaje controversial en una época en donde el mundo era muy distinto. ujú, Ella nace un 26 de agosto del 1910. Nace como sol magnético amarillo que da el propósito para esta onda encantada del sol.
Además, tiene un Chronopsi, o sea, una unidad psicrono, que es el número 39, la tormenta cósmica azul, que es de la onda encantada a la mano y que si vieron en el capítulo anterior es el King de Mozart. Ujú. Y que como el King 40, que es el sol magnético, es el siguiente. Entonces tiene el King 39 y el King 40 bien marcado ahí. Trascienden un día 5 de septiembre del 97, 1997, como serpiente resonante roja, que es un King 85 de la onda encantada a la tormenta. Y la suma entre el nacimiento y la trascendencia es serpiente galáctica roja. También tiene la serpiente muy marcada también en esta vía, que es King 125 de la onda encantada del espejo. Su arquetipo galáctico es el iluminado, que es el asociado al sello solar del Sol. Ujú. Démosle con la afirmación y el oráculo se va. King 40 entonces, Sol magnético amarillo, la Madre Teresa. La firma galáctica es unifico con el fin de iluminar, atrayendo la vida, sello a la matriz del fuego universal, con el tono magnético del propósito, y yo soy guiado por el fuego universal, Por el propio poder duplicado, por el claro, propio poder duplicado. que el mismo King guía. Y el oráculo del Sol magnético tiene como análogo a la tormenta magnética 1579 de la constante noosférica, guiado por el Sol magnético, ¿cierto? El mismo mismo poder King. duplicado, 40. Tiene como antípoda el perro magnético, que es el 1570, y como oculto tiene el dragón cósmico, el 221. El 221, exactamente. Llena de vida, trayendo vida. ¿Qué es lo que Trayendo hizo esta vida. mujer? Oye, hizo bastantes cosas. A mí me impresionó un poco la historia de ella, porque en el fondo nace en una familia acomodada. Mm. O sea, tiene esta característica que hemos estado también revisando con Mozart, que también Blavatsky también lo tiene, Matt Groening también lo tiene, Mm. en donde nacen como en una situación que les permite desarrollarse. Mm. Independiente de eso, su vida cambia cuando muere su papá. Mm. Muere cuando ella tiene 8 años y eso hace que la obligación de que fuera como criada bajo la Iglesia Católica y ¿cómo se llama? Y bien cercano a lo que es su madre y su hermana, que son las dos personas que quedan más cercanas a ella. Mm. Pero ya a temprana edad, ella, incluso acá tengo la fecha, sale que el 15, una fecha que ella da, el 15 de agosto de 1928, cuando tiene más o menos 18 años, que ese día es un King tormenta galáctica Ujú. de la onda encantada del humano. Y sabemos que la tormenta en el análogo, por lo que está viviendo con la quinta fuerza, ella decide servir a Dios. O sea, Mm. toma como este voto, que no es el voto como obligatorio que tienen que dar, sino que es un voto como personal. Ella decide Mm. hacer esto. Y después, 40 días después de que hace esa decisión, el 26 de septiembre del 1928, en un dragón espectral 1541, se dirige hacia la abadía de Loreto, que era como una escuela irlandesa que estaba ahí en la India, que enseñaba inglés, de ahí que ella sabe hablar inglés muy bien, y nunca más vuelve a ver a su mamá y a su hermana. Ahí lo encontré rarísimo. Y justo transitando el perro rítmico. El perro rítmico. O sea, ya buscando a dónde ser leal, organizar lo que ella sentía seguramente en esa época, y increíble que nunca más volvió a ver a sus seres queridos. Y el perro rítmico, si no me equivoco, es de la onda encantada de la serpiente. De la serpiente, sí. Claro. Y Ahí- la serpiente vimos arriba que tenía la muerte y la suma de los dos también tiene serpiente ahí. Mira, Sí. se lo hagamos descubrir. Sí, impresionante. Devoción, ahí ya Devoción. empieza su camino personal. Y espiritual y con todo un tema. Pero aunque nosotros conocemos a la Madre Teresa por toda la obra que ella hace con el tema de los pobres, de los enfermos, principalmente de los leprosos y del Premio Nobel de la Paz, que es como yo creo que todos las conocimos, y después con la beatificación y la canonización, lo que no se sabe mucho es que ella en esta escuela de Loreto primero estudia, ¿cierto? Después se hace profesora, ¿cierto? Y está 20 años haciendo de profesor. Y en mi carrera, iba a decir, como en mi vida, yo me he dado cuenta que los sol, yo estoy guiado por el sol cósmico, Claro. son como súper profesores, ¿cachai? Es bien como el de la transmisión de información. O sea, iluminar, ¿cachai? mostrar camino. Sí, claro, creo que tiene mucho de eso. Y ella, por lo que estuve viendo, enseñó 20 años. O sea, tuvo toda una vida relacionada con la educación, en donde, claro, enseña inglés y enseña otras cosas.
Pero después de 20 años se empieza a preocupar por los enfermos. Claro. Hay como una guerra, si no me equivoco, en donde en India queda muy damnificada y empieza este nivel de pobreza Y de hambruna, claro. y de hambruna. Y claro, y esto lo lleva, ¿cómo se llama?, a llevar una vida al servicio de los pobres y los enfermos. Ujú. Después tengo una fecha anotada, que es el 11 de septiembre de 1946, Ujú. que ella la llama la llamada de la llamada. Claro. Y que cae esa fecha en un King 196 guerrero magnético amarillo de la onda Encantar el Guerrero, que es el King que estoy transitando yo en este minuto, es el King de la suma de la Reina Roja con Balún Botán, y ha aparecido varias veces el King 196, en donde en este minuto dice haber escuchado a Dios pidiéndole que se dedicara a su vida a los menos privilegiados de la sociedad. O sea, Claro. es un mensaje claro que ella recibe. Sí. Y antes sí de ya dedicarse de frentón en la caridad, Sí. sí, tiene como unas fechas donde se define su compromiso con la devoción espiritual. Entonces Claro. hace los votos en el año 1931. En el 31, ya. Claro, ahí es donde deja de llamarse Agnes, me parece que se pronuncia así. Agnes tiene un nombre rarísimo, pero bueno. Y hace los votos y se transforma en monja. en monja, exacto. Da los votos de pobreza, de castidad y de obediencia. Y eso lo hace transitando el mono rítmico. El mono rítmico. El mono rítmico. Y luego sale a la luz, hace los votos solemnes, que me parece que es cuando ya hace como el rito de salir, ¿cierto? Y definir su digamos, en un mono lunar. O sea, ya Perfecto. un desafío ya digamos, lo que ella quería ya personificar. El mono tiene mucho también de definir un poco qué es lo que uno quiere hacer. Por supuesto. Y también, como bien lo explicabas, era profesora y ya llegó a la dirección en el año 44, dándole forma y ya siendo directora. Entonces se dio cuenta Claro. que ya tenía aptitudes como para dirigir y establecer algo que iba a ser mucho más grande. Ahí es donde Claro. lo que cuentas tú, que empieza a ver que ya hay consecuencias de la guerra. Imagina, estamos hablando del año 44, Claro. plena Segunda Guerra Mundial, ya estaba concluyendo y se dio cuenta que los conflictos internacionales generaron mucha hambruna. Claro. Y en la India eso se manifestó mucho, sobre todo en el área donde ella estaba, que era una región más cercana al Tíbet, Claro. y donde vio pueblos donde millones de personas morían por hambruna, y ya ella, digamos, entendió que su misión era más allá de encontrar un camino espiritual, sino de servir a las personas. Claro, y ahí entiendo que ella toma como un curso de medicina rápida, como de enfermería, porque en el fondo tenéis Claro. que ir a tratar con personas que están desnutridas, que están enfermas o que tienen principalmente la lepra, era lo que estaba dando ahí. Mm. Pero no es, esto fue como tú decías en el 44, 45, pero no fue hasta 1950 Claro. que el Vaticano le dio el paso para que ella formara una nueva congregación, que la llamó Misionera de la Caridad. O sea, estuvo varios años al servicio en donde ella, yo vi un documental que es terrible, o sea, terrible, en donde ella en el fondo iba a mendigar plata a la gente para poder ayudar a los pobres. O sea, cuando la Santa Sede o el Vaticano le acepta a su congregación, en el fondo también le da recursos para que esta cuestión avance, si no tenía que hacerlo ella. Y en el fondo ella, imagínate estar en contacto con todas las imágenes que vi en ese minuto son crudas y más crudas que de una guerra, porque en el fondo de la guerra tú podéis ver cosas una bomba que despedazó a alguien o a alguien, pero aquí tú estabas viendo gente en situación de calle, en donde estaban siendo, no sé, pues devorados por los ratones y las hormigas, o sea, cosas de verdad. Sí. Y la lepra, ellos en India tenían como unos sanatorios, por así decirlo, especialmente para leprosos, que con la guerra tuvieron que cerrar porque no tenían financiación. Entonces la lepra era la enfermedad de los pobres, ¿cachai? Claro. Si tú eres pobre, te enfermáis de lepra, y la lepra, aparte de ser una enfermedad terrible, es muy dolorosa. ¿Cachai? Y ese desafío de formar
esta congregación de misioneras de caridad lo hizo transitando un sol lunar. Un De sol- nuevo un desafío. Claro. El sol magnético tiene ya su congregación y a cargo una misión específica en un tono lunar. En un tono En un lunar, sí. sol con el tono lunar. O sea, absolutamente desafiante. Fueron muy conocidas sus misiones alrededor, no solamente de la India, sino alrededor del mundo. Sí, claro. Y, Al final de su etapa se dio mucho más a la luz. y esto se hizo cargo hasta el año 97, me parece. Sí. Hasta el 97, hasta el Hasta final. el po. 97, donde renuncia en una luna cósmica. Ya, Así que trasciende todo su servicio de purificación claro. en una luna cósmica. O sea, justo un Perfecto. tono cósmico que es de De la la trascendencia. trascendencia. Claro. Bueno, después tengo notado que en 1952, bueno, y esta sincronía yo la encontré que era como súper buena, así que la voy a leer completa como la tengo anotada, que en 1952, que es el año del descubrimiento de la tumba de Bacal, nosotros Ujú. siempre remarcamos las fechas importantes porque en el fondo estamos recordando la información de la ley del tiempo a través de esta información. ¿Cachai? Claro. Entonces, inauguró el primer hogar de moribundos en Calcuta. O sea, hizo el primer hogar, ¿cachai? Donde partió, al final terminó teniendo más de 120, no, más de 610 órdenes operadas. O sea, terminó teniendo 610 lugares, pero este fue el primero, que fue en Calcuta, que reunió plata de diversos funcionarios de la India, los cuales le dieron un templo abandonado que se llamaba el Kaligat, pero y daba solo auspicio gratuito a los pobres. O sea, los pobres que no tenían dónde comer podían ir para allá a recibir este tema. Pero al templo se le llamaba el Kali, porque era de Kaligat, ¿cachai? Y buscando la fecha de nacimiento me di cuenta que ella nació en Kali 4 de la luna lunar. Ah, Entonces, mira. su primer como orden, casi como el primer lugar, el primer templo que agarró, tenía el nombre de Kali, que era uno de estos plasmas radiales que codifican la firma galáctica y el orden cíclico de lo que es la Madre Teresa. Y dije, wow. O sea, cuando dije le llamaban templo Kali, dije, ¿en qué plasma habrá nacido? Y claro, en Kali 4 de la luna lunar. Hay que acordar que los plasmas radiales son como los 7 días de una semana. Exacto. Que en el sincronario se llaman los 7 plasmas radiales que Sí. componen una heptada. Una heptada, claro. Y el Kali es el cuarto, ¿cierto? El agente catalítico. El agente catalítico, claro, Exactamente. exactamente. El único color azul, creo, ¿cierto? El único de color azul y que une lo que es el quantum sensorial con el quantum telepático, que es donde se forma el átomo de tiempo. Y que, bueno, el curso de los plasmas radiales está por aquí. Sí. Voy a ver porque no me quiero meter en eso, pero bueno, tiene que ver con eso. Claro. Pero en el fondo es el legado más importante de José Argüelles, está en los plasmas radiales. Y acá hay una sincronía súper importante. Eso fue en el 52. El premio Nobel. El premio Nobel estaba transitando. El premio Nobel fue en un dragón resonante, me parece. No, en un mono resonante. En un mono resonante. Sí, Kin 111, que también apareció en Cronomancia en varios capítulos de ese Kin. Y estaba transitando la serpiente entonada. La serpiente entonada. Y claro. bueno, y el mono resonante es de la onda encantada de la serpiente. También, claro. Y sabemos, también lo vimos en el Dalai Lama, lo vimos también en José Argüelles, los premios Nobel de la Paz se entregan, también en Gabriela Mistral, los premios Nobel se entregan el 10 de diciembre del 89, el descubrimiento de la ley del tiempo, pero está codificado por el CronoPsi como el 197, ¿cómo se llama? La Tierra Lunar. Entonces, siempre que hablemos de los premios Nobel, en el fondo estamos recordando internamente el descubrimiento de la ley del tiempo. El guerrero magnético y la Tierra lunar se nos aparecen bastante. Es que lo que pasa es que, mira, es interesante porque para mí, mi papá está en la onda del guerrero, mi señora, mi hija están todos en la onda encantada del guerrero, buenos amigos están en la onda encantada del guerrero, bueno, la Stephanie con Balloon Botán están en la onda encantada del guerrero, hoy día estoy yo en la onda encantada del guerrero, es como que uno atrae la información y aparece. Aparecen, porque en el fondo nosotros estamos haciendo consciente lo que antes estaba inconsciente. Claro. Sí, también tengo que, así como explicaste la fecha de su muerte, ella, mientras ese año de tránsito en su kin, estaba en el águila planetaria. Ya. Y el águila planetaria, claro, es de la onda encantada del enlazador de mundo. Así que ella muere trascendiendo, ¿cierto?, con el enlazador como propósito en el águila planetaria. Perfecto. Bueno, después del Premio Nobel de la Paz,
o quizá un poquito antes, porque ella parte con este servicio y empieza a abrir congregaciones en varios países, empieza a viajar, empieza a capacitar. Una época, yo me acuerdo, donde estaba Juan Pablo II como papa, y la figura de la Madre Teresa viene como a, no sé si a contrarrestar, sino que como ponerse al servicio. A mí eso siempre me chocó, que como que una mujer estaba como por debajo del papa. Y en la primera línea. Y en la primera línea siempre. Entonces era como súper raro después se arma todo un conflicto en torno a ella que yo creo que no vale la pena hablarlo porque en el fondo eso depende de la percepción de cada uno. Lo que uno puede hablar de la Madre Teresa desde el punto de vista de la ley del tiempo es que ella lleva luz donde hay oscuridad. Atrae y unifica vida y iluminación. Exactamente. Entonces yo creo que hay que centrarse en eso. Igual... Por ejemplo, en su ciclo tiene la tormenta, y la tormenta es romper estructura, el cambiador, ¿cómo se llama? El cambiador de mundo, ¿te fijáis? Y es su análogo. Eso, y aparte es su análogo, entonces está muy... Y también tiene como antípoda al perro magnético, el 1570, que marca la onda encantada. Siempre que un tono magnético aparece, siempre marca onda encantada, entonces es como doble poder ahí codificado. Y el perro magnético es el amor incondicional, es la unificación del amor. Y en el fondo, haber nacido en una familia acomodada, haberse metido a ser profesora y estudiante, y después haber sentido el llamado para los pobres, yo encuentro que es como un sacrificio grande. Incluso, viendo también documentales sobre la Madre Teresa, en uno apareció como el padre en el cual ella se confesaba, ¿no? Ven que los católicos tienen este rito de la confesión, en donde ella le decía, obviamente esto lo dijo después de estar muerta y todo el tema, que ella le decía que cuando ella hablaba y cuando ayudaba a la gente, sentía que Dios pasaba como a través de su boca o a través de sus manos, ¿cachai? Y como que todo lo que ella organizaba llegaba a la luz de Dios a todas las personas que estaba dirigiendo, pero que a ella Dios la había abandonado. Se murió con ese vacío. Y yo me quedé reflexionando sobre el tema, porque en el fondo, ¿qué más claro? ¿Qué más claro que tú en una labor de ayuda a un sector como los pobres y los enfermos está más Dios presente? Entonces ahí ¿cómo se llama este padre? Le dice en la reflexión, le dice, lo que pasa es que tú mientras más cerca estás de Dios, y esto voy a hablar de Dios como la dinámica de ordenamiento galáctico, como nosotros transformamos God en inglés, que el Hunapku en el fondo, en donde está la fuente de donde emana todo, donde emanan los números, donde emana la luz. Mientras más tú te acercas a él, dice, te das cuenta de lo lejos que está. O sea, tú, por más que busques a Dios en algún concepto, tú te acercas espiritualmente más a Dios, el resultado de eso es que tú te das cuenta lo lejos que estás. ¿Cachai? Y es como... Es lo que hablábamos en el capítulo anterior, creo que con Carl Sagan, en donde tú te das cuenta, mientras más te metes en el mundo del universo, más te das cuenta de la magnitud del tema. Y que al final termina Carl Sagan, como lo hablamos en el capítulo anterior, preocupándose de la Tierra como activista, porque dijo, oye, ¿sabéis qué? ¿Para qué tan lejos? ¿Para qué tan lejos si aquí está la vida, aquí está el agua? Entonces también es interesante ver eso. Claro. Bueno, cosas que tengo, este dolor tuvo 45 años en total, ayudando a los enfermos, moribundos, y expandió a casi todo el mundo, 123 países, tiene congregaciones, 610 operaciones, misiones que estaban operando. Saqué el kin equivalente de 610 y es 90, que es Perro Cristal, en la cooperación en el amor, ¿cachai? Que es su antípoda, pero en el tono en el tono 12. Cristal, claro. Y que bueno, que esto del que quizás podríamos, no lo explicaba en lo otro, tampoco lo explico en el curso, quizás sea, cuando uno saca un kin equivalente, lo que hace es llevar un número superior de 260 al equivalente de 260 y muestra el significado oculto del número. Como reducirlo. Entonces, aquí hablamos de un perro cristal, entonces cooperación, amor incondicional. Y eso es como el número que deja ella en el momento de su trascendencia. Quizá ahora es menos, pero en ese minuto estaba acá. Y incluye, ¿cómo se llama? Trataba enfermedades como el SIDA, la lepra, la tuberculosis, y tenía comedores populares y programas de asesoramiento para niños, familias, orfanatos y escuelas. O sea,
es una estructura súper grande, ¿cachai? Solo para los pobres, ¿cachai? O sea, no, Es una es obra una obra muy grande, gigantesca. sí, claro. Creo que en algún minuto, también me acuerdo ahora, revisando en mi cabeza, como le regalaban cosas y ella lo que hacía con las cosas las recibía, las vendía, las hacía plata y hacía y inyectaba recursos al proyecto que ella tenía en el fondo. Claro. Eso es lo que tengo yo sobre la Madre Teresa. No sé si hay algo más. Tengo, bueno, activista en contra del aborto y el uso del condón. Hoy día hubiese sido linchada. Puede ser. Digamos que eso ha avanzado bastante, así Sí, que claro. Hay un dicho que dicen, si Jesús apareciera y viniera nuevamente y dijera que es Jesús, lo quemarían en la hoguera. como en su tiempo. Como en su tiempo. Dirían, no, no puede ser esta cuestión. Así que bueno, eso es el sol magnético que tenemos para compartir con ustedes. Si tienen alguna otra sincronía que saben sobre la Madre Teresa, pueden dejarla. En los otros capítulos han dejado varias sincronías que se nos han Sí. pasado O por otros alto. soles magnéticos que Otro tengan sol... como referencia, déjenlos también ahí Bueno, porque yo hay tengo varios. uno que es importante para mí, que es el vocalista de, ¿cómo se llama? De System of a Down. Ah, mira, Que tiene una canción que me la ganó Madre Teresa. mira. Dejémoslo en eso. Es más universal. Es más universal. Pero bueno, ese les puedo decir. Así que, bueno, vamos al segundo. Al segundo Al segundo personaje invitado. invitado. Tenemos a Nikola Tesla. Yo mira, cuando uno se mete en la ley del tiempo y tú te encontrás con quienes planetarios conversando como estamos conversando nosotros, y en el fondo lo que estamos haciendo es conversar con un poco más de información. Ujú. El tema de Tesla ¿cómo se llama? Como noche autoexistente, es como transversal, así como que, oye, ¿supiste que Tesla es noche autoexistente? Sí. Es como, wow, está guiado por la tormenta, nació en un día de tormenta, es como súper conocido. Pero puede que la gente no conozca mucho la historia, aquí encontramos bastante sincronía con este Ujú. personaje. Voy a hacer lo que hago siempre, definir un poco y después vamos a leer la afirmación y el oráculo. Nació un 10 de julio de 1856 en el calendario gregoriano. En el calendario juliano. No, En el calendario gregoriano. claro, pero que en el juliano es otro día. Es Claro. interesante porque esto me lo hiciste consciente tú. Ujú. Explícalo tú mejor. O sea, ¿cómo fue el tema de que viste esta diferencia? Bueno, y eso gracias a la Cata. Gracias a la Cata. Absolutamente, Ya. sí. Bueno, existe la cuenta del calendario juliano que fue reformulado en 1582 al calendario gregoriano, pero como en Croacia, que en ese tiempo seguramente era parte del imperio... ¿Del Imperio Otomano? No sé, ahí, pero Ya, de donde nació Tesla se medían en el calendario juliano. Claro. ¿Cierto? La Iglesia Ortodoxa aún mantiene la cuenta del calendario juliano. Claro. Las fechas se celebran aún en el calendario juliano, por ende, digamos que la fecha de la Iglesia, tanto ortodoxa como del Vaticano, tienen diferentes cuentas. Y claro. Como existe la cuenta del sincronario 13 luna o la cuenta larga, aquí la cuenta del gregoriano y la cuenta del juliano son dos cuentas que van paralelas y que tienen 10 días de diferencia. Claro. Entonces, por eso cuando uno va a la fecha de Nikola Tesla, aparece... Que nació en Serbia. Que nació en Serbia, claro. O Croacia. En Croacia, perdón, tenés razón, en Croacia. Sí. Aparece, ¿cierto?, su fecha Juliana. en juliano. Por ende, te le tienen que reafirmar después cuál es la transformación a la fecha del calendario gregoriano. Es interesante eso porque buscando, cuando salió la duda y me la comentaste, empecé a buscar y no fue sino hasta el 1949 que la República China adoptó el calendario gregoriano y desde el punto de vista del bancario económico. Claro. Es decir, el calendario gregoriano está instaurado en todo el mundo, es el oficial y hay muchos calendarios dando vuelta porque es el calendario de los bancos. Y si te das cuenta, China lo adopta después de la Segunda Guerra Mundial, después de su gran revolución. O sea, exacto, todas las transformaciones que hubieron en el siglo XX tienen que ver con también la implementación de este calendario, que, de nuevo, la ley del tiempo, digamos que nos llama a cuestionar también el uso y del sistema que tenemos instaurado. A mí siempre me ha hecho cada vez que trato de entender más la ley del tiempo, como lo hemos hablado, que es como un software mental. Claro. También
hay que desinstalar el sistema que hemos ido aprendiendo desde las bases, que son el calendario gregoriano, cuando nos enseñamos todos los días de la semana, los Exacto. meses del año y todo eso, que lo aprendemos tan chiquitito, está tan en el inconsciente, en las primeras cosas que aprendemos que no lo cuestionamos. Así que por eso es súper importante entender que hay que desinstalar un software para instalar Instalar el otro. otro. Por eso a Claro. veces mucha gente tal vez le resulta muy difícil entender la ley del tiempo o seguir el sincronario 13 luna. Exactamente. Bueno, entonces, volvamos a Nikola Tesla. Nació el 10 de julio de 1856 del calendario gregoriano, que le da como firma galáctica la noche autoexistente azul, Ujú. de la onda encantada del Sol, claro, en el piso 4 de la onda encantada del Sol. Tiene como sicrono el KIN 251, que es mono autoexistente azul de la onda encantada de la estrella. ¿Ya? Eso también es importante porque tiene harto de estrella Harto de autoexistente. y harto de autoexistente. El 7 de enero de 1943 trasciende como mago espectral en 154 de la onda encantada de la semilla, que es en mi onda encantada, y la suma del nacimiento más la trascendencia da otra vez Tierra Lunar Roja, 1597. Otra vez. Y para recordar el sicrono del descubrimiento de la ley del tiempo, que ha aparecido como que es una señal. Pero bueno, y el arquetipo galáctico es el soñador. Ujú. Eso también bien marcado en la vida de ¿cómo se llama? De Nikola Tesla que vamos a estar revisando. Así que pasemos a ver la afirmación del KIN Ujú. y su oráculo del destino. Nikola Tesla, entonces, noche autoexistente azul, KIN 43. La afirmación es: defino con el fin de soñar. Sí. Midiendo la intuición, sello la entrada de la abundancia con el tono autoexistente de la forma. Sí. Y soy guiado por el poder de la autogeneración. Y es un portal de activación galáctica también. Y también es un portal de autoexistente galáctica. Así que Y el oráculo de la noche autoexistente azul tiene como análogo el guerrero autoexistente, que es el KIN 56. Es guiado por la tormenta autoexistente, que es el KIN 199. Como antípoda tiene el caminante del cielo autoexistente, que es el KIN 173. Y como oculto, el espejo planetario, que es el KIN 218. que es el KIN, el espejo planetario de la apertura de la tumba de Pakal. De la apertura de Pakal, sí. Exactamente, ese no lo teníamos anotado, se nos pasó. Pero no se nos pasó. Como oculto. Como oculto. Apareció. Apareció. Nace entonces en una noche de tormenta. Nace en una noche de tormenta, es cuático. ¿No? Sí. Está acuático eso. La energía. Y cerca de las 12. Dicen que era justo cuando estaba acercando a la medianoche. Entonces está como en ese tránsito entre semilla y noche, entre el entonado y el autoexistente, pero en una noche con una tormenta de rayos súper fuerte y que al parecer no era algo muy común que pasara en ese... es tanto así que en la ¿cómo se llama? En la biografía que vimos, la mamá dice que este niño iba a tener algo que ver con la electricidad. Sí. Algo tiene que ver, como que esa fue la señal que le llegó. Muy intuitiva la madre. Y el KIN noche autoexistente es como, de la onda encantada del sol, es como dar luz a la noche. Claro. Que al final, bueno, digamos que Nikola Tesla es un personaje absolutamente relevante para el sistema eléctrico actual, ¿cierto? Del Claro. cual cambió absolutamente la sociedad entera. Y que de ahí, a mí otra de las cosas que me interesa comentar como sobre Nikola Tesla, que es un científico muy influyente en los avances científicos del mundo, Claro. pero fue como ocultado. Ujú. Entonces, y ese como... Eso, Aún, ¿no? O sea, sí. Todavía hay Todavía cosas hay patentes que no están asociadas a él. Claro. Y que él la inventó. Claro. Pero en el fondo, como para remarcar un poco cómo el que gana la guerra, entre comillas, Escribe la historia. Absolutamente. ¿Cachai? Y acá la guerra era contra Thomas Edison. Y todo el mundo sabe quién es Thomas Edison, pero muy pocos conocen la influencia de Tesla en Edison. ¿Y el KIN de Edison? Y el Luna Lunar. Luna lunar. Que es de la onda encantada de la estrella. De la estrella. La misma onda encantada de su sicrono. ¿Cachai? Claro. Es porque están ahí en esa misma onda encantada. Y que es interesante porque son personalidades completamente distintas. Uno orientado a la venta y al marketing, otro orientado a la invención. Esto es como La ciencia a la ciencia. y aplicar también lo natural
entender la naturaleza como fenómeno para usar nuestra inteligencia a nuestro favor, ¿no? A usar Exactamente. los poderes de la naturaleza. De hecho, cuando era chico, le cuenta a su mamá que tiene como un sueño de transformar el agua en energía. Al ver Claro. las cataratas, porque habían unas centrales hidroeléctricas cerca de donde él vivía, ¿Ya? y tiene como este sueño de que le dice a su madre que él, digamos, necesita o dice que encuentra la forma o va a encontrar la forma de a través del agua generar energía. Y fíjate que eso va a su frase más famosa. La voy a asociar al tiro ya que la habíamos pensado, es energía, frecuencia y vibración. Ujú, Si lo que quieres es controlar los secretos, encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración, que hoy día es un meme. ujú, Entonces, o sea, los memes esto como cápsulas de información verdaderas que están dando vuelta. mm, Y en el fondo es eso. ¿Cachai? mm. Es como él, a través de estos tres conceptos, el cómo se llama, que la energía, el uso de energía genera un tipo de frecuencia y la frecuencia se mide a través de vibraciones, es donde está estructurado todas las no sé cuántas patentes que fue al final que pudo hacer. Claro. Pero en el fondo, pasemos un poco por su historia, para Ujú, llegar a quién es Nikola Tesla. Era el imperio austriaco. ujú, Ahí yo dije otomano, pero era austriaco. ujú, Nace en la actual Croacia, en una ciudad que se llama Gospić, y estudió ingeniería y física en la década de 1870, pero no se tituló, que eso también es tema, porque el título hoy en día tiene tanto valor, mm, siendo que los inventos más grandes lo hizo alguien que no está titulado, ¿cachai? mm. También hay como una... Es un genio. Es un genio, claro. Sin embargo, adquirió experiencia en 1882 trabajando en la telefonía, en la empresa de Continental Edison en París. O sea, su primer trabajo es para Edison en París. Y justo a los 26 años, Justo a los 26 años, que es lo que hablábamos el otro, justo en la mitad de su ciclo. sí, transitando su antípoda perfecto, que lo vimos en el oráculo, que es el Claro. caminante del cielo autoexistente. Bueno, él fue un inventor, ¿cierto? Un ingeniero eléctrico y mecánico serbio, Mm, nacionalizado estadounidense. ujú, Y que ahí también tiene un tema, porque el día... Ah, no, ese, no, me equivoqué. Nacionalizado estadounidense ujú. y como se le atribuye la creación de la corriente alterna. En el fondo, no sé si me quiero entrar a explicarla, pero es una manera en donde estas como bobinas van cambiando la alternancia, por lo tanto no requieren de un continuo, que era la fórmula de Edison. Edison tenía la corriente continua, que en el fondo va todo el rato andando, pero tenía el problema que necesitaba muchas como centrales para poder, porque no podéis, como es continua, se va gastando. Mientras que la alterna, como va Puedes alternando, controlarla. podéis controlarla y podéis llevarla a mucha más distancia. Entonces ahí está como la guerra entre Edison y Tesla. De hecho, lo que hacía Edison era, cuando existía justo esta batalla entre la corriente continua y la corriente alterna, era demostrarle a la gente que la corriente alterna era muy peligrosa, Claro, para asustar un poco toda la teoría de Tesla. Y lo hacía bajo la silla eléctrica. claro, La silla eléctrica, la cual es un símbolo de la justicia claro. norteamericana, y la verdad sacrificaban animales Sí, claro. en vivo para Elefante, incluso. absolutamente, era una cosa macabra, que, que ayudaba, ¿cierto?, a demostrarle a la gente que era una corriente peligrosa, lo cual se alejaba de la verdad. Ujú. Exactamente. Y que hoy día todo es corriente alterna. O sea, al Ah, final, Tesla, cuento corto, Edison termina comprando los derechos de la patente y utilizándola él. claro, Para hacerla corta. para hacerla corta. Pero bueno, se le atribuye también la creación del motor asincrónico, que fue Ujú, bueno, que de ahí parte todo el sistema de la corriente alterna, mm, que fue lo que permitió y que permitía lo que decía antes, la transmisión de energía en largas distancias mm, y que está codificada bajo la patente 381968. Y como yo a mí me gustan los números, saqué el KIN equivalente, ujú. que es KIN 28, estrella lunar. La ¿Ya? estrella lunar, Y la mira. estrella lunar es su ciclo no es estrella. Entonces, Claro. también ahí hay otro, Y esta te la anda encantada de la mano, así que... claro, porque está cerquita. Bueno, ese motor asincrónico de corriente alterna, él estaba transitando la noche planetaria. Estaba transitando noche planetaria, perfecto. Y la noche planetaria es de la onda encantada del mago y es la manifestación de la abundancia. Mm, Con ese motor empezó recién a tener algo así como
de dinero para poder empezar a desarrollar sus laboratorios. Exacto. Y el primer motor de inducción eléctrica lo hizo en un en un espejo entonado. Que si se acuerdan, en La Onda Encantada del Mago, Henry Ford era el espejo entonado, que es también de La Onda Encantada. Está de la mano. Entonces sus dos productos, así como que fueron reconocidos en esa época, el motor de inducción eléctrica y el motor asincrónico de corriente alterna, fue en La Onda Encantada del Mago. Y acordémonos que Henry Ford, también en La Onda Encantada de la mano, inauguró lo que era el Ford Company, que la verdad que habían altas sincronías con esa onda, como que también La Onda Encantada de la mano tiene mucho que ver con la invención y con esta creación de nuevas cosas. Claro. Pero bueno, resumen de las cosas que inventó, o sea, no resumen de todas, de las más conocidas. La bobina, los rayos X, controles inalámbricos, que hacía demostraciones con barcos inalámbricos, iluminación inalámbrica, la radio, el teslascopio, que es como una antena parabólica que después se transformaba en estas antenas como en alma que tienen, eso también es invento de Tesla. Los radiotelescopios, ¿no? Los radiotelescopios, que se llamaban en esa época Teslacopio. Y también aportó mucho a lo que es la robótica, a las ciencias de la computación, a la balística, a la física nuclear y la física teórica. Pero eso es como en general. Como entrando un poco a una de las características de Tesla, siento que encontré por ahí que el tipo memorizaba libros completos. Cuático. Sí. No, cuático. Y que cuando tenía una idea, no le gustaba plasmarla al papel sino que era una noche. O sea, tenía un desarrollo mental donde era capaz de construir en su mente y luego hacerlo. O sea, tenía una memoria también muy privilegiada. Y eso es como esa cosa de crear, como soñar las cosas y de plasmarle en la mente, es como el sueño, la noche, y el plasmarle en la mente es como el espejo, es como esta relación oculta. Y que buscando también encontré que él le da como esta como habilidad a que cuando era chico tuvo varios episodios de una enfermedad súper rara. En el fondo lo que le pasaba era que se cegaba por ¿cómo se llama? Por haces de luz. O sea, claro, veía tanta luz que no veía nada, ¿cachai? Y esto le generaba alucinaciones. Y en estas alucinaciones, en su autobiografía, dice que se le venía una palabra o una idea de un invento. Es como que a mí me da la sensación así como que canalizada. Sí, no, y además de canalizar, yo cuando leía esto me imaginaba como que era un ser que estaba como en una máquina y le ponían como un casco de luz y le metían ideas en la cabeza y él en la tercera dimensión como que y le aparecía el tema, ¿cachai? Cuático. Sí. Y cuando simplemente lo que él buscaba, decía, era cuál iba a ser el nombre del invento. Y cuando se le venía el nombre, lo veía, ¿cachai? Lo veía él dice de una forma súper realista y que después, con la ciencia, dicen que él tenía esta enfermedad, le daba una habilidad que se llama la sinestesia. Esta capacidad de observar algo antes de que algo que no existe, de capacidad de crearlo, o del pensamiento visual, que es cerrar los ojos y imaginarte visualmente, que claramente tiene que ver con la noche. Claro, es una sensibilidad intuitiva, algo así como una capacidad superior de estar conectado con los sueños. Con los sueños, con claro. El mundo onírico y el inconsciente, exactamente. Incluso acá tengo notado, soñó la muerte de su madre antes que se muriera, sabía que se iba a morir, pensar que en que estaba en 1800, o sea... Algo súper interesante que por lo menos yo lo he escuchado acá de nuestros pueblos ancestrales, sobre todo de algunas comunidades de los mapuches, es que el sueño se conoce como el peuma, y todo lo que pasa en los sueños de alguna forma tiene que ver con los acontecimientos del futuro. Claro. Por eso, de hecho, a él se le conocía como un futurólogo. Claro. O sea, tenía una capacidad de ver superior.
Por eso también se le atribuía, ¿cierto?, esta clase de genialidad y era el mago de la electricidad. De hecho, se decía que él se hacía pasar electricidad por su cuerpo para mostrarle a las Claro. personas Que era, que no era dañino, ¿no? incluso cuando en una parte subía hay la típica imagen que está dentro como de un círculo y hace esta cuestión de que tú tocáis un dedo y se te va toda la electricidad al dedo que después se transformó en juguete. ¿Te acordáis? En la Sí, época po. de los 80, 90 estaban estos juguetes que tú los tocabas y llevabas la electricidad. Sí, todos esos inventos de Tesla, como bien decías, como compitieron con Edison y quien ganó la guerra fue Edison, transformaron la sociedad a lo que es hoy en día. Que tenemos que, digamos, una forma de generar energía que siempre está bajo la mirada del lucro. Claro. Y, y- y Tesla soñaba totalmente lo opuesto. De hecho, él decía cuando vivió la Primera Guerra Mundial, de que todos sus inventos quería siempre desarrollarlos para que todos pudiéramos tener acceso a energía libre y infinita. Y que cuando tuviéramos esa capacidad, las guerras se iban a disminuir o casi a acabar. Claro. Y lamentablemente alcanzó a ver cómo pasaron las décadas y se volvió a formar una Segunda Guerra Mundial. Así que seguramente los últimos tiempos, recordemos que murió en el año 43. 43, sí. Todavía está la Segunda Guerra Que el Mundial. 43 es el número de Sukin. Y el 43 el número Sukin, exactamente. Seguramente murió, ¿cierto? No bajo el respeto que merecía. Y de hecho, en una de sus biografías, em, la persona que estaba encargada de relatar su historia la comparaba mucho con la de Van Gogh, Claro. que fue una persona que era un absoluto genio, tenía obras que hoy en día Valen valen brutalmente. mucho y que tuvo que vender muchos de sus inventos, así como Van Gogh tuvo que vender muchas de sus pinturas a muy bajo precio para, digamos, seguir financiando, en este caso para Tesla, sus siguientes laboratorios o sus próximos inventos, porque el gallo no paraba de crear. Ese es el tema. Son creadores continuos, por así Continuos, decirlo. claro. Y también lo que estaba pensando mientras hablaba era que, ¿qué habrá pensado Tesla cuando Elon Musk fundó Tesla? Claro. Porque estamos hablando de una empresa que se fundó por el tema, dicen energía libre y eléctricos, pero en el fondo es una empresa que genera recursos brutales, ¿cachai? ¿Cómo habrá agarrado? Se me acaba como de pensar así como de Y hay que acordarse que Tesla también es una unidad de medida. Ah, eso no lo sabía. Sí, Tesla de hecho es la unidad de medida del campo. Ahí los físicos me van a cortar. Claro, claro. Pero, Pero es una de las 7 o 9 unidades de medida estándar a nivel mundial y eso fue reconocido creo que en los años 60. O sea, mucho tiempo después se le dio este reconocimiento Pero porque él encontró la unidad de medida o porque le pusieron una medida Tesla porque él, digamos, sabía manejar los campos electromagnéticos. Él, de hecho, decía que él veía la Tierra como un campo resonante, Claro. unificado y sonoro, una cosa así. Claro. Era como que él veía que todo tenía energía Claro. y que esa energía podía ser amplificada. Por ende, Claro. podíamos producir energía de casi todo. De casi Un todo. poco como lo que dice Matrix, Claro. cuando nos incuban. Claro, esta claro. historia de ciencia ficción donde al final la robótica ocupa a los seres humanos como pilas. Claro. ¿no? Una cosa así. Sí, Y por verdad. eso él lo que decía era de que quería crear estas torres para crear energía y conducirlas de un continente a otro. Por la ionósfera, claro. Claro, por eso él decía que tenía la capacidad, ¿cierto?, de desarrollar este invento para generar energía hacia todo el mundo y de manera gratuita. Claro. Imagínate lo que es ahora No. esa idea. O sea, No. Te la tierran bajo 10.500 metros. ¿Cómo se le ocurre hablar de gratis? Gratis no gratis es, no es no es una opción. no es una opción. Por lo Claro, menos no en el sistema que estamos involucrados. claro. Bueno, nos fuimos como al final, después al principio y después para acá, pero vamos. Entonces, estábamos diciendo que Tesla había trabajado para la empresa telefónica de Edison en París y trabaja bajo un tipo que se llama Charles Batchelor, Claro. que como King tiene un King guerrero entonado, Ujú. ¿cierto? Que un inventor británico que había trabajado con Edison y lo manda con una carta de recomendación a Estados Unidos.
que ese es un momento trascendental, porque en Estados Unidos es donde desarrolla todo su potencial. Claro. Y que en esa carta lo divertido es que le dice a Edison, le dice, yo solo conozco 2 personas inteligentes o algo así en el mundo, tú y este niño que va con la carta. Así como, contrátalo. Y lo contrata. Le soluciona un problema. No, pero... le dice, tenéis que rediseñarme los generadores de corriente continua. O sea, estamos hablando de que se puso a trabajar en la otra forma de generar energía y le dice que si lo logra, le da $50,000. Claro. Que yo me metí a ver cuánto era la inflación desde esa época hasta ahora, que estamos hablando de le ofreció 1.3 millones de dólares por hacer este trabajo. Y en un par de días lo soluciona. Claro. Entonces lo soluciona, le va a cobrar. Dice, oh, me gané $50,000, págame. Y el otro le dice, no, tú no entendiste, no entiendes la broma americana todavía, claro. toma. Y le estaba pagando un sueldo de $18 al día. Y él pide que por lo menos se lo suban a 25 y le dicen que no y renuncia. Y ahí ya parte esa división. Sí, esa es la rivalidad. Ahí parte la rivalidad de la que hablamos al principio. Hay un punto de inflexión, que es el no cumplimiento de la promesa. Mira, sabemos que Tesla viene de Croacia y nosotros conocemos a alguien que también viene, no de Croacia, pero viene de Serbia, que es la Cata. Y en el libro de la Cata, mandándole un saludo y haciéndole un cariño también, tiene un capítulo sobre Chile. Y Chile somos nosotros el patio de Estados Unidos. Y dice algo sobre los chilenos que es súper interesante. Los chilenos no siempre hacen lo que dicen que van a hacer. Claro. ¿Te acordáis de esa parte? Y yo decía, pero es que qué definición más hermosa, porque es totalmente... Para ellos, y ahí yo creo que tiene que ver, hago el link con esto, que llega un serbio, croata, a Estados Unidos, le hacen una promesa y no se la cumplen. La palabra es lo más importante. Eso no es posible, decía un amigo. Esto no es posible. Aparte que la agarren para el deseo, o sea, no entiendes el humor americano, o sea, es una falta de respeto. Estamos hablando de 1.2 millones, yo lo mato. O sea, y aparte, independiente de la cifra, es como no cumplir la palabra, entonces, ¿cómo vamos a trabajar juntos? Exactamente. Bueno, y ahí parte esta separación que en el fondo termina en una guerra y que lo deja a él económicamente muy dañado. Es más, entre el año 86 y 87 trabaja como obrero, cavando zanja. O sea, se va a la pala y al chuzo, como se dice en Chile, a hacer plata para poder sobrevivir, hasta que construye un motor de inducción, que es el primer tema de la corriente alterna que estábamos hablando, que se alimenta con corriente alterna. Y esto llama la atención de un personaje que era George Westinghouse, que es un empresario, ¿cómo se llama? También inventor, pero que tiene plata, ¿cachai? Claro. Y decide que tiene como el Kin 121, que es el dragón autoexistente, el que abre la columna central. Nuevamente aparece el autoexistente, que es también el Kin del descubrimiento de la ley del tiempo, no el ciclono como estábamos hablando antes, de la onda encantada del espejo, y él lo banca. Y lo banca y parte esta guerra. En el fondo, Tesla agarra la capacidad económica para poder inventar. Porque en el fondo la invención no es que yo estoy en una piecita juntando piezas. Tú tenés que tener pruebas. Incluso hay historia. De las fallas salen después los inventos. O sea, hay una historia en donde él tiene que abandonar un departamento porque prende una máquina y genera un terremoto en 4 kilómetros a la redonda. Claro. ¿Cachai? O sea, no es que estamos... Es como la típica esta de que está ahí en el garage y ¡pah! Y te explota una bomba que hiciste. Típica historia así como de animación. Este tipo causó un terremoto, ¿cachai? Claro. O sea, casi bota edificios, ¿cachai? Y eso le hacía que tenía que cambiarse mucho de lugares. Termina viviendo en hoteles. O sea, al final termina su vida no en una... De hecho, tiene un gran incendio en uno de sus laboratorios. Tiene un incendio y aparece la fecha específica y es un día tormenta lunar. O sea, un día ahí de transformación, de desafío y pierde mucho de sus inventos, de lo que tenía. Tiene que volver a comenzar todo de nuevo
y levantarse, y todo eso requiere financiamiento. Bueno, volvemos después de un corte. La verdad, la tecnología nos dio una mala jugada, pero estábamos hablando de Nikola Tesla y estábamos en el minuto en donde estábamos hablando sobre la crisis financiera de 1890, Mm, en donde estábamos hablando de Westinghouse, que era este socio que consiguió Tesla para poder como seguir trabajando, pero llega esta crisis y casi quiebra la empresa Westinghouse y viene con una solución que es lo que hablábamos al principio, o sea, que es que comprar ciertas patentes de Tesla. mm, Entonces, Tesla hace como un paquete mm. de ciertas patentes y se las vende a Westinghouse en 1897, 7 años después de la crisis, que están aquí como sufriendo con el tema de la inflación en general, y le ofrece un pago de $216.000, que en el fondo a precio de hoy son casi entre 5 y 6 millones de dólares que le pagan por muchas de las patentes que al final de la historia Westinghouse se las termina vendiendo a Edison. Entonces, wow, así como que la típica este científico, de los científicos que inventan cosas y al final termina una persona comprándole las patentes y termina vendiéndolo a un precio Nadie imaginario. sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja y al final Edison se fusiona con Thomson Houston, que es como estaba Thomson Houston, Edison y Westinghouse, y al final estos dos se unen y Mm. terminan al final siendo una sola compañía que se llama General Electric, que es la compañía general de electricidad, que es la que al final gana todo y bueno, y hace lo que hoy día es la electricidad, que mezcla los inventos de Edison con los inventos de Tesla y sacan esta forma en cómo vivimos nosotros la electricidad pagada. Claro. Bueno, con esa plata, ¿qué hace Tesla? Tesla la pesca y empieza a meterla en sus propios proyectos. Se la gasta toda. Él tenía como un tipo de adicción al juego. Le gustaban, ¿cómo se llama? Los juegos de azar. Tenía una locura por los números 3, 6 y 9. Tenía adicción a las perlas también y a las joyas, pero no que las mujeres las llevaban, sino que la belleza que éstas transmitían. Y invirtió toda su plata en, ¿Laboratorio? en laboratorio para poder, ¿cómo se llama?, sacar adelante nuevos inventos. Y ahí es donde se va a Colorado Spring en el 99 y hace esta super torre que en el fondo no puede terminarla, porque en Claro. el fondo se le acaban los recursos. Pero sí descubre, o sea, no es como descubre, mide el campo electromagnético Mm, de la Tierra, que después Schumann hacen lo que se llama la resonancia de Schumann, que hasta el día de hoy la estamos viendo, mm, se está midiendo, que está siempre como en 7,8, mm. 8, incluso José Argüelles en sus libros ocupa el 7,8 como 1578, lo asocia a eso, El que espejo es cósmico. el espejo, claro, el espejo cósmico, que es la suma de todos los tonos de los símbolos claros de la tumba de Pakal Botán, lo asocia a eso. Tesla la pone en 10, que fue cuando lo que dicen los biógrafos es que está muy cerca al 8, 7,8, Mm, que eso mostraba que ya sabía que existía esto, antes de que la resonancia de Schumann fuera algo conocido mundialmente. mm. Y bueno, y en su última parte de la vida la pasa viviendo en hoteles, lo cual yo lo encuentro como medio raro, ¿no? No sé qué opináis tú sobre eso. Hay muchas especulaciones, de hecho, sobre su muerte. Se dice de que cuando lo encontraron, unos parientes le avisaron que ya había fallecido en uno de estos hoteles. Alguien había llegado antes Alguien había llegado antes. y le sacaron, es una de estas teorías conspirativas, pero Sí, de que mucho de lo escrito y de mucha información que tenía está siendo observada por terceros y digamos como todo el mundo sabía que era un genio claro. y que había patentado tantas cosas, se aprovecharon y seguramente Sacaron quizá, varias cosas de ahí. sí, así que todavía sigue siendo un misterio como son las noches. Es verdad, es verdad. La casa, en la oscuridad. Sí, y bueno, de un personaje que seguro que en el tiempo puede ir tomando mayor relevancia. Yo, de hecho, creo que Tesla, sobre todo con los avances científicos, va siendo cada vez más conocido, ¿cierto? Claro, Y más importante. claro.
Bueno, para cerrar un poco con Tesla, bueno, yo creo que la historia de ahí en antes se la saben, terminó en la pobreza misma, con deuda en todos los hoteles, Mm, pero hay una cosa que es divertida, que es como los TOC. Tenía TOCs, ¿cachai? mm, Por ejemplo, antes de entrar a un edificio, daba 3 vueltas alrededor del edificio. Tenía también una obsesión con el 3, 6 y 9, como decía, que hay una mm, explicación sobre eso que no voy a entrar porque es larga y compleja. Pero no sé, pues, secaba los platos con 18 servilletas, que es un múltiplo de 9. mm, Eh, Como se llama, en las piezas de los hoteles siempre quería que fueran reducibles a 3. mm. Este número, el 300, ¿cómo se llama? La habitación donde murió, que es la 3327, que como kin equivalente es 207 la mano cristal el día del último día del calendario maya, Claro. que es 23 por 9 o 69 por 3. ¿Cachai? O sea, tenía esta cierta obsesión. Se dice que dormía 2 horas por noche, o sea, trabajaba 20 y tantas horas al día, Mm, pesaba la cantidad de comida que comía, o sea, era obsesivo con eso. No le gustaban las mujeres, o sea, no es que no le gustaran físicamente, sino que sentía que era una pérdida de tiempo estar con una mujer porque le quitaba tiempo para hacer otras cosas, entonces murió soltero, sin hijo, quizás algún hijo perdido por ahí por haber tenido, pero no tenía. mm, Pero lo que sí, bueno, y eso es más o menos lo que es Nikola Tesla. Pero tengo aquí tengo destacada como una frase que une lo que es Tesla con la ley del tiempo y la Elena Blavatsky, que vamos a hablar más adelante. ujú, Que es que la Elena Blavatsky plantea lo que es la ley de la atracción, la ley de la resonancia, mm, que en el fondo es como proyectar las cosas, atraer las cosas que uno proyecta. mm, Y que para lograr esto, Tesla era un seguidor, claro, de Elena Blavatsky y hacía afirmaciones diarias como para poder atraer. mm. Y que desde ese punto de vista es lo que José Argüelles, que también es un fanático de Blavatsky, también es un fanático de Tesla, toma como afirmación diaria y hace la afirmación diaria del King. Lo que hacemos siempre Lo que antes de hacemos hablar antes de de, partir. claro, por cada Entonces, personaje. ahí hay como una triada, por así decirlo, de personajes que en el fondo ocupan esta herramienta. Nunca pensar que José Argüelles es el inventor de todo, sino que José Argüelles es un como recopilador de varias cosas y un Mm, intérprete de muchas otras cosas. Pero esta afirmación diaria es algo que hace Elena Blavatsky, que lo trae del Oriente, o sea, tampoco es una invención de ella. Lo ocupa Tesla y después también lo ocupa José Argüelles y lo ocupamos nosotros también para traer lo que estaba inconsciente anteriormente hacia el consciente. claro. Bueno, vamos al el tercer invitado de este capítulo, Ujú. que es Matt Groening, ¿cómo se llama? El creador de Los Simpsons. Que la verdad partimos como con bien como que no, sí, no sabíamos si sí, pero la verdad está entretenida la historia. Sí, Es entretenido, sí. es ¿Quién no ha visto entretenida. Los Simpsons? ¿Quién no ha visto Los Simpsons? Bueno, hablemos un poco de Matt Groening. Matt Groening nace un 15 de febrero del 54 como Estrella Solar Amarilla. Qué lindo el nombre, Estrella Solar, ¿cachai? Mm, Como la pulsación del arte, mm, ¿cachai? Amarillo. Tiene como arquetipo galáctico el artista. ujú, Es de la onda encantada del Sol, King 48. Tiene como Crown of Sea el 141 dragón espectral rojo de la onda encantada del mono. ¿Cierto? Y no ha muerto todavía, por lo tanto no podemos hacer más sincronía en cuanto a sus fechas de nacimiento y trascendencia. Pero vamos con la afirmación diaria, o sea, la afirmación de este King y el oráculo del destino. Matt Groening entonces es estrella solar amarilla Sí. y la afirmación dice pulso con el fin de embellecer, realizando la elegancia, sello el almacén del arte, con el tono solar de la intención y soy guiado por el poder del florecimiento. Así es. Y el oráculo de la estrella solar, King 48, tiene como análogo al mono solar, Sí. que es el King 191, como guía a la semilla solar, que es el King 204, como antípoda al espejo solar, que es el King 178, y como oculto el caminante del cielo entonado, que es el King 213, El King 203, exactamente. el creador de los Simpsons. ¿Querés partir tú? Yo como que he Da- hablado harto. da- Dale. bueno, veamos Matt Groening. Es un dibujante, escritor y productor, Mm. ¿cierto? Mundialmente conocido por esta serie de Los Simpsons que nace en Estados Unidos, pero
rápidamente se expande, ¿cierto? Sobre todo a Latinoamérica. ¿Quién no lo vio? Sobre todo acá en Sudamérica y seguramente en Iberoamérica, toda la Claro. habla hispana, de Los Simpsons, ¿cierto? Es su serie más reconocida. Así es. Bueno, parte es hijo de otro artista, escritor, que tú le sacaste el kin, es un Sí. mono rítmico Mono rítmico azul, 1571, de la onda encantada del enlazador. del enlazador, sacó, Homero se llama, Homero Groening, sí. y aquí vamos a ver que muchos de nuestros integrantes de Los Simpsons tienen raíz en la propia familia de Matt Groening. Exactamente. Es divertido eso. Es muy divertido. Tiene una hermana que se llama Lisa y Sí, Maggie, que son sí. sus hermanas menores. Y su padre se llama Homero, y La la mamá, mamá se llama Margaret. ¿cierto? Sí. Marge. Y coincidentemente, lo habíamos hablado de hecho, que cuando estaban eligiendo los nombres de la familia de los Simpsons, ya cuando estaban creando cada uno de los personajes, el papá de Homero, o sea, el abuelo ya Abraham, le pusieron este nombre de Abraham y cuando Matt Groening se dio cuenta que era Abraham, coincidía con el verdadero nombre de su abuelo, que fue Abraham. Así que Exactamente. estaba, creo que, destinado a crear esta familia que ha sido como utilizada como un símbolo de humor, Exacto. de lo que es mucho de la cultura americana y de lo que es el estilo de nuestra sociedad, ¿cierto? Esta vida laboral, Exacto. familiar, el sueño americano, pero de manera sarcástica, ¿sí? Exactamente. Con mucho humor negro y la verdad bastante divertido. Nosotros creo que tenemos la fortuna de haberlo escuchado en la versión latina Claro. a través de Humberto Vélez. Claro. Y bueno, no podíamos sacar... El kin de Humberto lo tenéis, ¿cierto? Claro, no podíamos dejar de sacarle y es un king que ha aparecido bastante, es el guerrero magnético, Guerrero, el guerrero otra por el vez. cual estás 196. transitando. Claro, lo hemos mencionado ya. Lo hemos mencionado muchas veces, pero digamos que Los Simpson tiene una crítica social muy importante, ¿cierto? Más allá del humor y de la estupidez que muestra como humor, tiene una crítica. Una Claro. crítica muy profunda y que, por lo menos para la versión latina, tuvo una modificación en su Claro. guión. Y por lo menos eso se notó mucho cuando cambiaron a Humberto Vélez, que es la voz de Homero Simpson. Claro. Por lo menos es una percepción, sí, sí. ¿cierto? Personal, pero también de todos los que hemos visto Los Simpsons, hay un antes y un después, sobre todo de esas primeras temporadas. Me parece que son como las 20 primeras 23 temporadas. creo que son, sí. ¿Ya? Tiene que haber llegado con Humberto Vélez y con este doblaje latino como a la mitad o más de la Claro. mitad. Después ya empezó este humor un poquito más gringo, que termina de hecho también en esta película, que tiene su humor, digamos, no tanta crítica, sino más bien de divertirse a través de las estupideces. Exactamente. Yo me gusta más la versión latina y la versión antigua. Sí, hay unos por capítulos que supuesto. tienen críticas súper Súper profundas buenas. y son muy buenas. Sí, trascendental aparte. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Mm. Para complementar un poco de lo de los nombres, en la figura de la familia, él caía como Bart. Bart. Pero no se puso Matt porque dijo, ya, va a ser muy obvio, y le puso Bart porque es un anagrama de Brat, que significa malcriado. Ya, también hay un tema. Y los personajes secundarios, o sea, los que están alrededor de la familia, son puros nombres de las calles, del entorno de su... En Oregon, ¿no? En Oregon, Portland, sí. La calle Flanders. Pero bueno, hablemos un poco de Matt Groening como su historia para poder encontrar otro tipo de sincronía. Bueno, era un personaje cuando chico se la pasaba viendo televisión, cuando chico su programa favorito es Lever to Beaver, que es un programa súper famoso en Estados Unidos, que también es como divertido, una teleserie media divertida, pero que de ahí saca el personaje de Bart Simpson. Porque en esa serie existía un personaje secundario que se llamaba Eddie Haskell, que era este personaje irónico que molestaba siempre a los papás de Beaver, que era el personaje principal, ¿cachai? Y él dice que en el fondo Bart Simpson era el hijo de Eddie Haskell. De ahí nace como este personaje. En él se inspiró para poder sacar esta información. Y después ya un poco más grande, después de esta como boom,
que en esta época estamos hablando de una época con televisión, ¿cachai? Una televisión cuadrada, principalmente en blanco y negro. Mm. Aparece una serie que fue en su época el Friends de esa época, que se llamaba Ozzie and Harriet, en donde mostraban ¿cómo se llama? A la familia americana en su normalidad. Mm. Pero con y bueno, tuvo, mira, 435 episodios durante 14 años, o sea, mucho tiempo. Claro. La daban todos los días, ¿cachai? Era una cuestión de que ir a retransmitir. En esa época la retransmisión era algo súper constante. Y él estaba muy metido en eso. Y en el fondo él dice que Los Simpsons es Ozzie y Harriet, pero llevado a la realidad, más realidad. Porque él decía, mira, ¿sabes que yo veo estos programas, me causan diversión, enseñan, pero los papás no se parecen en nada a los papás que yo conozco. A la realidad. A la realidad que yo conozco. Entonces, cuando hace Los Simpsons, en el fondo, pesca a Ozzie en Harriet y cambia al papá trabajador, ¿cómo se llama? Que es como cuadrado y que hace todo bien, a este papá que trabaja en una central nuclear, que anda corriendo detrás de los niños, ¿cachai? Que era como él veía en realidad. Pues Que eso va yo al creo bar a tomar cerveza. que va al bar, ¿cachai? Y que, Le gusta el béisbol y ver tele. exacto, y que piensa como en nada, ¿cachai? Como que su mundo es el entretenimiento interior, ¿te fijáis? Claro. Pero bueno, Los Simpsons definitivamente no fue su primera creación. Él en algún minuto está estudiando, tiene cambios de universidad, ¿cómo se llama? Pasa de una universidad que es como súper estructurada a una en donde lo dejan hacer lo que quieren, Como pero mucho sabe, más creativo. más creativo, que se llama, no me acuerdo. Por ahí lo tengo. Al Evergreen State College de Washington, en donde lo dejaban hacer lo que quieren, pero el problema que tenía era que si es que salía no iba a encontrar trabajo. Bueno, se titula y parte en un emprendimiento, en un viaje a Hollywood, porque en el fondo lo que a él le gustaba era la cultura pop, y la cultura pop estaba representada en la televisión y él quería escribir guiones. Y se ¿Dónde? va a Hollywood. Los Ángeles. Se va a Los Ángeles, a Hollywood. En donde le va pésimo. Pésimo. Trabaja, tiene un montón de trabajos que son como súper... La vida en el infierno. La vida en el infierno. Y bueno, que le gatilla eso, pues le gatilla su primer cómic, que se llama La vida en el infierno, que en el fondo representa un poco la vivencia de él en Los Ángeles. Claro. Lo parte escribiendo, o sea, dibujando para un diario local, y termina en más de 200 periódicos en todo el país. O sea, es su primer como masivo. Y si uno ve los monitos, es uno de los adaptados, claro, pero es el ratón de Tommy Daly, de Itchy and Scratchy. Claro. Que en el fondo después ocupa eso. ¿Y por qué? ¿Cómo pasa a la fama? Llama la atención este cómic de La vida en el infierno. Llama la atención de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De James Brooks, ¿cierto? Este es un productor que le dice, oye, tenía un espacio en Fox y quería hacer un corto de Life in Hell, de la vida en el infierno, pero pucha, él lo piensa y dice, es que lo que pasa es por los derechos de autor, se van a quedar con los derechos de autor, entonces les propone hacer un nuevo personaje y en un día, él dice que se sienta en una cafetería y dibuja a la familia de los Simpsons de una. De una. ¿Cachai? Como que de una hace esto, lo presenta, les gusta y bueno, y ya sabemos el éxito que tiene, ¿te fijáis? Y este personaje, James Brooke, es dragón cósmico. Dragón cósmico, exactamente. Claro, ahí trasciende el comienzo de lo que va a ser su proyecto, su mejor proyecto, ¿no? El dragón cósmico es de la onda encantada de la luna, que es la primera onda encantada del Castillo Verde. Claro. Y también contrata como guionista a Sam Simmons, Sí. que es semilla autoexistente, que es de la onda encantada del dragón. Y la semilla es el guía de Matt Groening. Y es la semilla de Matt Groening. Y en conjunto que estos tres personajes al final son los que crean estos primeros capítulos de Los Simpsons. Sobre todo me parece que hasta el 93, porque después Simmons se pelea con Matt Groening y queda solo con Brooks. Y entre los tres, o sea, la estrella solar, el dragón cósmico y la semilla autoexistente, hacen el caminante del cielo cósmico. El caminante del cielo cósmico. Claro, el perfecto. 13.13, que ya es como salir, ¿no? Hablamos de la Isabel como caminante del cielo, como ya como un poder ya más superior, y los Simpsons exploran el mundo entero. Exploran el mundo, salen a explorar y trascender este absolutamente. tema. Ahora, hay temas interesantes con los Simpsons. Por ejemplo, me causa como que lo veo, digo, claro, es como increíble, ¿cachai? Pero
En el fondo, él es una estrella solar. Ujú. Tiene una semilla autoexistente, ¿cierto? El traductor oficial es un guerrero magnético. ¿Qué tienen en común todo eso? Amarillo. Y tiene los Simpsons un color amarillo. Claro. Entonces, ¿cómo trasciende ese poder artístico, cachai? Y de una u otra manera le preguntaron, ¿por qué hiciste estos monos amarillos? Porque alguna explicación tiene que tener. ¿A quién se le ocurre hacer un mono animado Claro. amarillo? Bueno, para un mono animado nosotros le decimos a las animaciones en Chile, le Claro. decimos monitos, Mm, los monitos animados. Y el papá era mono, claro. el análogo de Es él mono. es mono, entonces en el fondo tiene una relación también con los monos animados. Ujú. Pero en el fondo le preguntan, ¿por qué amarillo? Y dice porque cuando tú ves el color amarillo en la televisión, en esa época, es como que a la tele le pasara algo raro. Entonces eso hace que la gente lo vea. Es como, oye, algo raro está pasando en la tele, porque hay que pensar que no hay pay-per-view, no hay on-demand, es lo que se transmite. Entonces la tele está, en esa época estaba prendida todo el día en las casas americanas y en todo el mundo. Entonces uno miraba amarillo Los Simpsons. Claro. Entonces Atraía. hace como un marketing a través del amarillo. Y aparte decía, yo veía tele todo el día y el amarillo era un color que no estaba presente. está. Entonces dije, voy a hacer estos monos amarillos y ahí es donde le pega. Y es amarillo, guiado por amarillo, con Claro, propósito de amarillo. con propósito amarillo. Y no solo eso, porque buscando más allá dije, me acordé que hay un capítulo en donde a Homero Simpson lo paran y muestra su carnet de conducir. Aparece la fecha Y de aparece Homero. la fecha de nacimiento de Homero, que es el 12 de mayo de 1956. Semilla rítmica amarilla. Ah, mira. Amarillo también. Y semilla guía también de Matt Groening. Entonces es como, wow, ¿cachai? El papá también es rítmico Mm. y la semilla rítmica es de la onda encantada de la tormenta. Entonces todo un cambio, ¿cachai? O sea, estas cosas que a mí me gustan porque hacemos consciente lo que antes estaba inconsciente. O sea, Usamos el arquetipo. usamos el arquetipo, ¿cachai? Mm. Para poder sacar todo esto. Bueno, luego conoce a David Cohen. ¿Ya? Cohen, parece que se llama. Y es Tukin, el 1556, guerrero cósmico, cósmico, sí. amarillo. Y hacen Futurama. Claro. Su segunda serie ahí que le gustaba mucho la ciencia ficción y siguió con este humor medio sarcástico. Por Exacto. ende, primera vez que se combinaba la ciencia ficción con el humor. Y el guerrero cósmico más la estrella solar hacen su guía perfecto, Que es que es la semilla solar. La semilla solar. Así que cuando hace Futurama, la suma es con su guía perfecto, ¿cierto? O sea, hacen su guía perfecto y lo estrenan en un mago autoexistente. En un mago tóxico. Que también ha salido con Gabriela Mistral. Con Gabriela Mistral, sí, ha salido bastante. No, pero increíble. Po. El tema de Futurama, independiente que no tiene el éxito de Los Simpsons, también tiene varios, ¿cómo se llama? Episodios, temporadas. Mm, Y en el fondo muestra como la trascendencia de un estilo claro. de Sobre todo, y de animación. humor. Y de de humor. animación y de humor, Y que, claro. y que para mí es algo que es trascendental. ¿Por qué? Porque yo cuando chico veía monitos animados, o sea, veía animaciones. Y para los adultos ver monos animados es cosa de niños. Mm, Pero con Los Simpsons, con Futurama, después con Padre de Familia, con otros creadores, ¿cachai? Pero como que la animación toma el papel trascendental en donde uno puede decir cosas que son desagradables mm, a través de la televisión, pero sarcásticamente porque en el fondo son animaciones las que están hablando. Y mucho de eso tiene que ver un poco, creo yo, con el tema de que los Simpsons han predicho muchas cosas que han sucedido. mm. Porque en el fondo, en la entrevista de Matt Groening se lo preguntan. ¿Cómo explicas tú que esto pase? El tipo dice que es que no es tan predicción, dice, porque en el fondo yo tengo un grupo de escritores, entonces, si que tú pedís el grupo de escritores y le decís, bueno, seamos sarcásticos sobre algo, que es algo que está inculcado en la serie súper fuerte, y tú empezáis a decir ya, ¿qué pasa si el empresario más famoso del mundo se hace presidente de Estados Unidos? El caso de Donald Trump. Entonces, ¿es probable? Es probable. Y si es probable, lo hacemos. ¿Cachai? Entonces, esa es, en el fondo, es la apuesta a temas de alta probabilidad. No es que sepan el futuro, es que se la juega ganador, ¿cachai? Claro. Y aparte, si no la chunta, nadie se da cuenta, ¿cachai? O sea, Exacto. es win-win situation, como dicen los gringos, ¿cachai? Ganar, ganar.
Claro. Entonces, Y tiene varias. y no, y tiene pero montones, ¿cachai? Sí. Entonces, y a mí la que me impresiona más es la de Donald Trump por las imágenes. Yo Sí. creo que Subiendo la escalera subiendo la mecánica. escalera o cuando tocan esta cuestión con los jeques árabes, ¿cachai? Tienen varias cosas, pero en el fondo la explicación que Matt Groening da sobre eso es claro, es que de una u otra manera ellos apuestan en el momento del guión a cosas que son probables, que son raras, o sea, que no van a seguir como el camino normal, pero que son altamente probables que suceden si se dan las condiciones. Y en muchas de esas cosas se dan las condiciones. Y eso es como un poco la historia de cómo se llama de Matt Groening. Y me faltó una. A ver. El estreno de Los Simpsons en televisión. 17 de diciembre del 89. 1528, estrella espectral amarilla. O sea, de nuevo el amarillo. Liberando a la estrella. Y, para ser redundante en el tema, 7 días después del descubrimiento de la ley del tiempo. Así como para darle como un sabor especial. Claro. Pero bueno. Los Simpsons tiene esta cualidad de que también atrae a muchos personajes famosos. Claro. Y muchos temas que son muy relevantes. Yo por eso creo que le veo mucho de esta onda encantada del sol de Matt Groening, de iluminar y a través digamos, unificando personajes que además tienen su propia historia. Entonces mezcla lo ficticio con lo real. Y ahí es donde él es capaz de enviar estos como mensajes subliminares a través del humor, pero para tomar conciencia del aspecto social. O sea, uno asocia, claro, los Simpsons como unos monitos, como dices tú, como si fueran infantiles, pero muchas de sus temáticas tienen una enseñanza a veces bien profunda, el vegetarianismo, la política. Bueno, y siendo realista en este tema, tú después ves todos los guiones de las películas animadas de Disney y de las grandes productoras de Pixar, bueno, que es casi como lo mismo, como por ejemplo Toy Story. Tú te das cuenta que en el fondo Toy Story, el guión está orientado al niño que quiere del mundo de los juguetes, pero al padre desde el punto de vista porque tiene una segunda lectura, ¿cachai? Entonces se da esa como dualidad que en el fondo es como que es transversal a cualquier edad. Y ese factor lo rompe, ¿cómo se llama? Los Simpsons. Son el primer dibujo animado que logra como transgredir esta limitancia de que las animaciones son solo para niños. Claro. Hoy día tú, por ejemplo, yo, no sé, veo Star Wars en dibujo, o de repente hay varias series anime, que también hay un boom. El anime ya es una cultura. El anime ya es una cultura, entonces, sí. Y esos ya son dibujos orientados solo para los adultos, ¿cachai? Pero también existe como este como quiebre y esta como instauración de una nueva forma de comunicación en la televisión, independiente que lo que comunican los Simpsons es más que nada diversión, ¿cachai? Entretenimiento. Claro. Pero en el fondo quería mencionar eso. Bueno, con esto yo creo que cerremos Matt Groening, tu entretenido, porque en el fondo yo soy amarillo y para mí los amarillos ya se explica. ¿Para qué vamos a seguir? Incluso, como tú dijiste, hay un guerrero cósmico metido ahí en Futurama, así que claro. Interesante. Pasemos a nuestro último invitado de este cuarto capítulo de Cronomancia. La invitada. La invitada, Elena Blavatsky, que es una persona que se habla mucho dentro de los textos de la ley del tiempo. La creadora de la ¿cómo se llama? De la escuela teosófica, que en el fondo vamos a explicar un poco qué se trata. Pero bueno, vamos a dar las fechas primero. 12 de agosto de 1831 es Mono Cristal, ¿cierto? Mono Cristal azul con el arquetipo del ilusionista. Tiene, que es Kin 51, tiene como Cicrono el Kin 13, caminante del cielo cósmico de la onda encantada del dragón. Trasciende un 8 de mayo de 1891 como águila lunar azul, el King 15 de la onda encantada del mago. Y la suma del nacimiento y la trascendencia es el enlazador de mundos magnéticos 1566, onda encantada del enlazador de mundos. Pasemos con la afirmación diaria. Elena Blavatsky es mono cristal azul, King 51. Sí. Y la afirmación galáctica es: me dedico con el fin de jugar, universalizando la ilusión,
Sello el proceso de la magia con el tono cristal de la cooperación. Soy guiado por el poder de la abundancia. Claro. Y eso es un portal de activación Y galáctica. otra vez un portal de activación galáctica. El 1551 monocristál azul es guiado por la estrella cristal. Análogo. El análogo, perdón, es la estrella cristal de la onda encantada del caminante, guiada por la noche cristal, onda encantada del humano, la tormenta cristal, No, el dragón cristal. dragón cristal, perdón, en el antípoda, ¿cierto? Onda encantada del perro, y el oculto, la tormenta, No, el perro lunar. perro lunar, Perro de la lunar. onda encantada de la luna. Ahí El está. perro lunar. Bueno, hablemos un poco de Elena Blavatsky. Elena Ujú. Blavatsky, nacida, como se llama, en una familia aristócrata de Rusia. El papá era capitán de caballería y la madre era una novelista y feminista que pertenecía a la aristocracia. O sea, nace en unas condiciones económicas para la Privilegiada. época privilegiadas. Estamos hablando del 1831. Ujú. Y ahora vamos a ver, saber por un poco, porque mira, y tiene varias cosas desde muy pequeña. Como algo que encontré divertido es que al momento de su bautizo quema a un sacerdote. Y no solo quema al sacerdote, sino que varias personas resultan heridas con este tema. O sea, transformación a través del fuego, ¿cómo se llama? Desde su bautizo, o sea, desde muy Un pequeña. mono ahí, pero jugando con fuego. Con fuego. Y bueno, lo que no dije, o creo que lo dije, pero no se lo repito, que José Argüelles, creo que lo dije, en su libro de las historias cómicas en el volumen 4, tiene un capítulo completo sobre y la mayoría de las cosas las sacamos de ahí, que como para tratar de ver de la fuente de dónde estamos sacando la información, porque la verdad los documentales y el Wikipedia es súper vago en cuanto a la información que hay. Claro. Pero bueno, esa talla sale escrita en el libro de las historias cómicas, ahí lo pueden ver. Ahora, desde muy chica mostraba habilidades inusuales y en París aprende a tocar piano y era un músico y artista súper reconocido. O sea, tenía habilidades que eso muestra un poco su lado de estrella como análogo. ¿Te fijáis? Que en el fondo tenía habilidades artísticas que desde muy pequeña se le dan y esa habilidad artística también se transforman en magia más adelante con el tema del mono. Claro. Pero para ella lo que sucede es que a los 11 años, que es como sabemos un número, ¿cómo se llama? Importante, el 11 años, la mamá muere de tuberculosis. Y eso hace que se vayan a vivir con los papás de su mamá, Claro. que eran súper, súper estrictos. Y en el fondo eso genera un cambio en su vida súper importante porque tiene un problema como con la autoridad, como que le digan qué es lo que tiene que hacer. Y el abuelo era, imagínense, noble, aristócrata, o sea, querían hacer, y ella mujer en el 1800, o sea... Y transitando el enlazador de mundos planetarios a los 11 años. A los 11 años, claro. Sí, la manifestación de la muerte Claro. de la madre y cambios. Y cambios. Se va a vivir con el abuelo, lo cual le permite igual desarrollar el tema de la lectura, porque se va a las bibliotecas Claro. de estos personajes, se da cuenta que tiene como personas muy ilustradas que tienen, digamos, muchos libros. Claro. Se empieza a indagar, ¿cierto?, en temas sobre todo del ocultismo desde bien pequeña. Y ya luego, cuando cumple 17 años, yo diría que la casan, tal vez. No sé si ella quiso realmente casarse porque era una persona ya de 40 años. Yo creo que le presentaron a una persona y dijo, me caso. O sea, quien sea, me caso para salir de acá. Me caso para salir de acá y bueno, digamos que lo hizo. Claro, se casó con Nikifor Vasilievich Blavatsky. De ahí adquiere el nombre. Porque ella su nombre es Elena Petrova von Hahn. Ese es su nombre original. Y es raro que lo hubiese mantenido hasta el final. Quizás Blavatsky, no sé. Eso habla mucho del mono para mí. ¿Del ilusionista todo eso? Del ilusionista. Sí, o sea, Madame Blavatsky y Blavatsky solamente por sus 3 meses de matrimonio que, digamos, agarró el caballo y se mandó a cambiar. Y que, bueno, voy a decir algo súper machista, pero lo digo dentro del marco de la historia que encontramos. Claro. No consumó su matrimonio. Claro, ella quiso no consumir. Ella quiso no que eso para un hombre en el 1800 es
una locura, ¿cachai? Entonces, más encima también era como bien reacia a Y este habla del tema. carácter. Habla del Sí, po. carácter también de Blavatsky. Ese año que se casa a los 17 años está pasando por el guerrero Eléctrico. eléctrico de la onda encantada del mago. Así que agarra el caballo y se va a Georgia y nunca más pesca a este personaje Blavatsky, pero su apellido recorre todo el Recorre todo el mundo. mundo, imagínate po, la historia. Bueno, muy de mono también eso de agarrar como las cosas de agarrar el caballo y irse, ¿cachai? Claro. Ahora, aquí viene como lo que yo creo que es súper importante en su vida y que tiene un poco que ver también con los privilegios que ella tiene desde chica. Mm, Pasa un tiempo de 10 años viajando por el mundo. claro. Estamos hablando del 1800, o sea, viajar por el mundo. Lo hablamos un poco en Mozart. Mozart era un poquito más antiguo, del 1700, Claro. pero que era muy complicado, pero en el 1800 aún era complicado. Y viaja Y digamos que viajó bien lejos. Viajó, mira, lo que dice en, en el libro 4 del misterio. Viaja por Turquía, Grecia, Egipto, Asia Central, India, Norteamérica, América Central, Sudamérica, visitando centros mayas y inca, África, Europa del Este y la India. O sea, en 10 años Viaja por viaja por todos todo el lados. mundo. Claro. Ahora, dicen que esto fue pagado por su papá, pero ella en su biografía cuenta que, claro, lo pagó el papá, pero también no le alcanzaba para hacer todo lo que ella necesitaba y tuvo que trabajar en un circo para poder ganar plata usando estos poderes como psíquicos que tenía, que también es un tema importante porque... Y la magia. Y la magia, sin duda. Ujú. Bueno, en su cumpleaños número 20, es decir, cuando estaba en este proceso de viaje, porque a los 17 se separa, o sea, se casa, se separa, 17, 18, Ujú. empieza a viajar y a los 20 en Londres conoce al que va a ser su maestro, que es el maestro Mahatma Moria se llama, Claro. y que ella decía que había tenido visiones sobre él desde pequeña, que en el fondo es un poco el sueño de la noche, que lo vimos con Tesla, ¿cachai? Ese tema de imaginar las cosas, ¿cachai? Claro. Entonces, y que él, cuando la ve, sabe que tiene un trabajo preparado por ella y ella lo acepta inmediatamente. Mm. Esto sucede cuando ella tiene 20 años, ¿cachai? Está transitando por el mono rítmico. Que es la ilusión y la muerte. Y el número 20. Y el número 20. Que es los sellos solares, o sea, cumple un ciclo solar completo y como que... Su propósito también, el propósito del sol. Y claro, y da un giro, ¿cachai? O sea, parte una nueva etapa dentro de su vida con esta como misión que se la da este maestro que lo había conocido de antes. Y de ahí pasa, bueno, está hasta los 27 años viajando, y a los 27 años vuelve a Rusia, ¿cierto? Y ahí ya empieza a demostrar como sus dotes paranormales, como por ejemplo, acá los tengo anotados, clariaudiencia, telepatías, telequinesis. Esos son como difíciles de comprobar, porque en el fondo puede que sea interpretado por una persona de diferente manera, pero los que no, es que lograba hacer que las ventanas vibraran, o sea, sonaran, y hacía que sonaran campanas dentro de los espacios. Que eso ya es otro tema, ¿cachai? Claro. Ya cuando empezáis a escuchar cosas que no están y empezáis a ver que empieza a mover con la psique y las cosas, ya te das cuenta que es una persona con un poder... más o menos. El ilusionista, que es el arquetipo del mono, ¿no? Claro, pues, el ilusionista, el poder hacer este proceso. ¿Qué más? En el 65, más o menos del 1860 a 1865, es donde logra dominar estos poderes, ¿no? Exactamente. En el 65 ya dice que lo logra dominar. Claro, después de varias crisis. Tuvo enfermedades, claro. Muchas enfermedades. Claro, crisis sobrenaturales, ella cuenta, enfermedades que hacen dominar estos poderes, los cuales ya empieza a darle forma a lo que va a ser el estudio de estos fenómenos. Exactamente. En el fondo ella habla de las fuerzas bajas o las fuerzas de frecuencia baja, que en el fondo el maestro Moria lo que le dice es que tiene que aprender a dominarle y que va a ser como sometida a diferentes pruebas, ¿cachai? Claro. Y estas pruebas las tiene en varias partes de su vida. Esta es la primera, que durante 4 años está enferma. Como tú decías, viene hasta entre el 84, 85, 1800 estamos hablando. Y cuando se recupera, o sea, cuando ya logra como recuperarse o controlar esta energías bajas, va a Italia y se une a las fuerzas de Garibaldi y va a luchar contra los franceses, que ella estudió en Francia, va a luchar contra los franceses y contra el poder de los papas, o sea, contra el Vaticano en general.
en donde ella cuenta que fue apuñalada con una espada cerca del corazón y la tiran a una fosa común dada por muerta. O sea, estaba muerta, la rescatan, la curan, pero también empieza a suceder que la herida que no tiene una sanación pura, sino que se le infectaba y se le mejoraba constantemente y tuvo que siempre estar como pendiente de esta herida que la tenía en el pecho y que sin duda es, o sea, una cosa es andar diciendo o andar haciendo temas psíquicos y otra cosa es agarrar una espada y irte a la guerra, ¿cachai? Y que te maten y te den por muerte y te tiren una fosa y te salven, ¿cachai? Claro. Es como mucho. Sí. Eh, Yo tengo que en 1871, en su año de mono cósmico, ¿Ya? ya comienza como a querer trascender, dar todos estos conocimientos y antes de lo que es fundar la sociedad teosófica, crea otra sociedad que es la sociedad espiritista. ¿Ya? ¿En qué año eso? Eso en el año 1871, en el Cairo más o menos. De hecho, también le pasó que iba viajando en un barco dentro de cada uno de estos viajes y tuvo que pasar un naufragio. Sobrevivir a un naufragio y luego de eso, ya en el Cairo comienza como a estudiar todo lo que son estos fenómenos espiritistas y comienza como a aceptar la mediumnidad, Exacto. que es esta capacidad de canalizar personas muertas, ¿ya? Eso era muy típico, de hecho, en el siglo XIX. Acá en Chile tenemos, en Argentina, Claro. en Brasil, personajes que se hacen llamar medium. Y sí, lo que cuando ella comenzó con esta sociedad espiritista, se dio cuenta de que sí, a lo largo del tiempo, muchos de estos personajes, ella no les creía mucho. Y no les creía Sí, mucho. empezó como a ver de verdad quienes realmente tenían como la formación y la capacidad de entender estos fenómenos. Así Exacto. que básicamente ella lo que trata de hacer es de demostrar la naturaleza ilusoria. La naturaleza ilusoria, Sí, claro. como buen mono cristal. Exactamente. Y de iluminar es como de verdad entender la naturaleza, le dice mayábica, que tiene que ver un poco con el estudio oriental de lo que es la ilusión. Claro. ¿Cierto? Mucho del hinduismo, el budismo tiene que ver con eso. Claro, de romper el velo del maya. Exacto, romper lo que no es real, en lo que estamos transitando, pero que a veces no nos permite ver la realidad. Sin duda alguna. Ahora, una cosa anterior al 71 que estaba revisando mientras hablaba, en el 68, el maestro Moria la manda al Tíbet a estudiar con el maestro Kuthumi. Y en ese periodo, donde pasa todo lo que estás contando entre el 68 y el 75, pasa 7 años en el Tíbet y en otras partes, y la llevan a estos como lugares donde no han entrado otros europeos. O sea, adquiere como ella va al Tíbet y muestra sus poderes, entonces es como, oye, esta tipa es de verdad, entonces le dan como acceso, incluso después se transforma en budista más adelante, pero se transforma en budista por lo mismo, por esta capacidad y conoce, y eso, bueno, sabemos que los budistas tienen las bibliotecas más antiguas del mundo, ¿cachai? Ahí tiene que haber aprendido muchas otras cosas, que bueno, que en el fondo es su trabajo. Claro. Y que después ya cuando vuelve en el 75, 74, ya de nuevo va a ¿cómo se llama? A donde su maestro Moria y ya le dice que ya el tema de estas fuerzas como baja ya la tiene completamente dominada y él la envía a Estados Unidos. Le dice, andate a Estados Unidos y tenéis que formar una sociedad teosófica, que esa era como la primera misión grande que le dan y Bella se embarca y parte a Estados Unidos. Claro. En Estados Unidos se encuentra con un personaje que se llama Henry Steele Olcott. El coronel. El coronel, que es un 1546 enlazador eléctrico de la onda encantada de la semilla, y funda junto a él la Sociedad Teosófica, claro, que es esta primera sociedad que tiene como función dar a conocer esta información al mundo. Claro. ¿Cierto? Eran 16 personas Claro. los que fundaron esta sociedad teosófica, pero yo diría que este coronel Olcott y Madame Blavatsky eran
los que trascendieron la Claro, idea, son ¿cierto? el caballito de batalla. Claro. Y no solo eso, sino que la fundan un 17 de noviembre del 75, Kin 88, que es Estrella Planetaria, que es el análogo del El mono. análogo, claro. Y lo hace Sí. transitando el mono 4, el mono autoexistente. Así que Claro, define lo que es su legado. claro. La Claro. sociedad Y que también teosófica. es el mono autoexistente de la onda encantada de la estrella De la también. po. estrella. Sí, po. Sí. También la estrella de nuevo presente entonces. Pero bueno, y también hay aquí tengo otra numerología. El Kin de Blavatsky, que es el 51 más el 146 de Olcott dan 197. Tierra lunar, nuevamente el número de la ley del tiempo en el Chrono of Sea. Tierra Así que, lunar. así que también hay otra conexión. ¿Se acuerdan que estábamos viendo Tesla? Ujú. En la conexión Tesla-Blavatsky, ley del tiempo. Ley del tiempo. En las tres están esas fechas dando vueltas, así que también algo que uno puede indagar, ¿cachai? Mm. Y bueno, esta sociedad teosófica se terminó por convertirse en una de las más influyentes del fines del siglo XIX y principios del XX, y fue la primera vez que hubo una sociedad o un lugar que abre un canal para la enseñanza. Claro. Y eso habla sobre la siguiente etapa en la que se transforma Galaxy, porque hasta el principio hemos hablado de un aristócrata que ha ido leyendo en la biblioteca del abuelo, que ha viajado por el mundo, que ha ido a Sudamérica, ha ido a Estados Unidos, ha ido a la India, al Tíbet, se metió en las cavernas de los Tíbet, estudió, ¿con el fin de qué? Con el fin de aprender. Estuvo con diferentes maestros. Como recopilando. Recopilando. Y ya con la sociedad teosófica ya parte la escritura del primer bestseller que ella tiene, que se llama Isis sin velo, Claro. que en el fondo pesca de todas las enseñanzas herméticas, gnósticas, cabalísticas, de alquimia, Rosacruz, la masonería, y arma este como compilado de información con el fin de entregarle al mundo información de una manera simple sobre las ciencias ocultas. Sobre la ciencia oculta. Y el origen de la magia. Claro. Mucho del mono. Mucho del mono. O sea, imagínate que trabajó hasta en un circo, ¿no? Todos nos asombramos del poder de la magia y ella ahí quiere profundizar absolutamente en esos fenómenos. Exactamente. Y ahí hay una historia, porque en uno de los documentales que encontré que estaban o se oían pésimos, ese era el tema. Y otros estaban en francés, estaba como complicado. Hay poco. Encontré una entrevista al coronel, a Olcott. Ah, mira. Entonces, que él fue en el fondo que escribieron juntos y se enveló porque Blavatsky hablaba ruso, su segundo idioma era francés, su tercer idioma era inglés. Entonces, ella escribía y Olcott lo que hacía era la corrección al inglés para que se entendiera. Entonces le explicaban cómo era escribir con ella. Entonces ella, estamos hablando que se escribía con una pluma, que tú ponías la pluma, esa típica antigua que escribía. Entonces él decía que era una experiencia casi religiosa, porque ella decía que miraba hacia arriba, ponía los ojos como blancos, por así decirlo, y decía que veía lo que tenía que escribir, lo veía y lo escribía. Y que al principio él decía, wow, o sea, está haciéndome un show esta niña. Pero hasta que él, estando al frente, empezó a ver lo que ella veía. Entonces ella ocupaba como el poder de la magia para manifestar y lo tridimensionalizaba. O sea, imagínate el poder psíquico para poder encontrar, bueno, y todas las enseñanzas del tema del ocultismo y todo el tema, para poder hacer aparecer ahí. Incluso habían unos estudios en este, ¿cómo se llama? En este documental, en donde algunas de las páginas de los libros que estaban escritos a mano, era como que se hubiese impreso el texto y ella no lo hubiese escrito porque la tinta no había pasado de un lado a otro. Se decían, ¿cómo cresta escribieron esto con qué tinta para que la tinta no pasara en un papel que era ultra delgado? O sea, estamos hablando ya de una manifestación en donde ella hacía aparecer cosas que no estaban, ¿cachai? Claro. O sea, a ese nivel. Bueno, y en 1800 se demoró 2 años en esta escritura, y al final en 1877 lo editó en 2 tomos, 1200 páginas, o sea, estamos hablando de un par de, ¿cómo se llama este libro que nos hacían leer en el colegio a todos, que era grande? Se me olvidó el de... ¿Quijote? El Quijote, ¿cachai? Que era como hacía algo. Y el día de su ¿cómo se llama? Del lanzamiento, se vendieron todas las copias del primer día. Y eso le da como un estatus, por lo menos en Estados Unidos. Incluso
gracias a Isi en Velo, al año siguiente le dan la ciudadanía a ella. Un día 8 de julio de 1878, Kin 11, mono espectral azul. O sea, ella se convierte, o sea, adquiere nacionalidad en un, ¿cómo se llama? En un mono espectral. Que Mono además, de nuevo. mono de nuevo, y que además de ser el King de Balloon Botan, está en la onda encantada del dragón. Y la onda encantada del dragón es la onda encantada de su Cronos. Sí, claro. También hay otro tema. Pero bueno, después de eso, ya se va a la India, ¿no? se vuelve a la India, se va a Sri Lanka en 1880 con Olcott, claro. A una comunidad budista. Ahí es donde conocen a Alfred Percy Sinnett, que es un perro planetario y que es como especialista en la rama del budismo esotérico. ¿Ya? Me cuesta decir este nombre, pero es el budismo Mahayana. Ajá, eso no es bien. Sí, esperemos. Hay como dos corrientes principales del budismo y gracias a este personaje, al Sinnett, personaje Alfred Percy Sinnett, ya se empiezan a involucrar con el budismo. O sea, toda esta esoteria ya comienza como a formarse con las ramas tibetanas, ¿cierto? Claro. Con el budismo en sí. Y bueno, llegando allá, muestra sus nuevos poderes y quedan todos, ¿cómo se llama?, estupefactos por el tema, toma votos budistas, se transforma budista y crea en Adyar como el headquarters, como la parte principal, o sea, la base de lo que es la sociedad teosófica. O sea, ahí en India es donde ya hace una sede internacional. Hace una sede internacional y esa hasta el día de hoy funciona. De hecho, en octubre de 1879 comienza la publicación de The Theosophist, sí, una revista, y que todavía se emiten, ¿cierto? Esas revistas, me parece. Sí, todavía se emiten. Y hasta la fecha, desde su origen, llevan 154 años de publicación. Mira. Hasta hoy. Hasta hoy, imagínate. 144, semilla magnética. 144, wow. Semilla, no, sí, increíble. Y bueno, en India le pasa algo que también va a cambiar un poco la historia. Es que se enferma severamente, incluso al minuto en donde dijeron que se iba a morir y la dieron como que la desahuciaron. Y esa noche aparece su maestro Moria, su gran maestro. Y dice ella en su biografía que se le acercó y le dijo que ella tenía dos opciones. Una, morir y ser feliz, irse al reino de los cielos. O vivir para terminar el trabajo de la doctrina secreta, que es su segundo gran libro y que estaba trabajando en él. Claro. Y de esta manera dejar a los fehacientes buscadores de la verdad puedan adquirir la sabiduría y el entendimiento de los maestros. Entonces, aquí, cuando yo estaba estudiando esto, me di cuenta que en el fondo Blavatsky tenía estos dos grandes maestros, Moria y el Jumi, ¿cachai? Pero en el fondo ella estaba conectada con todos los grandes maestros. Y el trabajo de la doctrina secreta, ¿cuál es? En el fondo, algo que Stephanie South, que algo que Balloon Botan y que todos los seguidores de la ley del tiempo repiten hasta el cansancio. Todas las religiones son una misma religión, tienen una misma fuente, pero son como diferentes ramas. O sea, todo va hacia la fuente. Hacia el origen de la unidad. Incluso en el libro del misterio, el libro 4, donde está este capítulo sobre Blavatsky, en las páginas siguientes está este mapa que hace Balloon Botan, en donde están todas las corrientes confluyendo. O sea, en el fondo es la historia de la doctrina secreta, analizada desde el punto de vista de la ley del tiempo, pero en el fondo diciendo que la ley del tiempo es el tronco. Claro. ¿Cachai? Y de hecho, en esta doctrina secreta, en este libro, tiene 2 volúmenes. Sí. También. Y el primer volumen es la composición y evolución del universo. ¿Ya? O sea, es totalmente cósmico. Es una cosmología. Y el segundo capítulo ya habla de la evolución humana. Perfecto. O sea, es interesante tener ese libro. O sea, no, y también pensar que para época, ¿cachai? O sea, claro. el haber, porque hoy día tú decís, ya, quiero hacer un resumen de las religiones del mundo. Google. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso es una cosa. Y otra cosa es viajar a caballo, ¿cachai? Claro. A los confines del mundo, a estudiar con los maestros para poder entender. Y formar una sociedad teosófica. Y no solo formar la sociedad, sino que entender, manejar como la parte espiritual y manejar tu energía de tal manera que tú ya puedes acceder a la fuente. Claro. Y manifestar cosas que no están y traer al mundo un conocimiento que
no ha vuelto a ser traído, desde mi punto de vista, hasta Balún Botán. Claro. ¿Cachai? O sea, el traer un conocimiento nuevo con gran magnitud de información, de coherencia, de tantas cosas, que en el fondo hacen de Madame Blavatsky un personaje muy, muy trascendental en el mundo del esoterismo y en el mundo de, ¿cómo se llama?, de este ocultismo, pues, donde está Alice Bailey, Aleister Crowley, etc. O sea, estamos hablando de personajes reconocidos. Sí, de hecho, uno de los grandes legados también de José Argüelles es rescatar a estos personajes. Sí, claro. Blavatsky, Roerich, o sea, son personajes que hicieron obras que hasta el día de hoy están vigentes Claro. y que son súper importantes. La Sociedad Teosófica, el Pacto de Roerich. O sea, gracias a la Ley del Tiempo yo conocía a la historia de esos personajes. Sí, po. O sea, Blavatsky la conocemos por la Ley del Tiempo. Por la Ley del Tiempo. Y Roerich también. El símbolo de la paz, que sí, no que sé está si se ve ahí. Ahí baja a decir si se alcanza a ver. Se alcanza a ver la bandera de la paz del Pacto Roerich también. Es mucho del legado. Ese personaje también tiene que ir en uno de los, programas de Cronomancia. Por supuesto. Si estamos recién terminando lo que es el Castillo Rojo, como tú mencionaste al principio. Claro. Y ha sido también una travesía. Hemos visto ya, son 4x4, son 16 personajes de estudio. Bueno, todavía queda un poco a hablar de Blavatsky, pero yo creo que lo importante de este personaje, primero, es el poder femenino. Yo creo que es un tema importante. En estos últimos 2 capítulos hemos tratado de darle más importancia al lado femenino, porque los primeros 2 capítulos fueron casi puros hombres. Y también demostrar que en el mundo como lo espiritual, ¿cachai? Y en el mundo también de la poesía y en el mundo también del servicio, hay mujeres que son súper importantes y que han generado grandes cambios y que tenemos que recordarlo, porque en el fondo, lo que hablábamos en el primer capítulo, o sea, en el fondo esto es un proceso de recuperación de memoria. Y la memoria tiene que ver con reconocer cuáles son los avances que estamos teniendo. Lo que yo rescato de Blavatsky, independiente de toda la historia, como Mono Cristal, que tiene una historia brutal, o sea, yo cuando leía no lo podía creer. Yo no lo podía creer. O sea, es fascinante. Fascinante, ¿cachai? Independiente, porque tú nací en una aristocracia y la probabilidad de quedarte tú en tu burbuja es un 99,999%. Esa es la realidad, ¿cachai? Y después de ser eso a convertirse en lo que se convirtió y haber viajado por el mundo en una época súper compleja, y haber escrito y haber generado una sociedad que hasta el día de hoy funciona, una revista que todavía está funcionando, unas enseñanzas que son transversales. Darle forma a algo tan abstracto. Darle forma a algo tan abstracto y llegar a la conclusión de que todas las enseñanzas son una sola enseñanza. En el fondo, lo que se dice en el mundo materialista es que todos los caminos llegan a Roma. Claro. Esa era la analogía materialista sobre el tema. En el fondo, todos los caminos, todas las religiones llegan a Dios. Claro, ¿cachai? Exacto. Y como hablábamos con la Madre Teresa, mientras más te acercas a Dios, te das más cuenta de lo lejos que está y de la magnitud y la grandeza de lo que es el universo. Claro. Siento que, bueno, voy a mencionar otros libros que tengo acá anotados de Blavatsky. Escribió, bueno, La Doctrina Secreta, Isis sin velo, La llave a la teosofía, El glosario de teosofía, La voz del silencio y muchos otros artículos. Y muere en 1891 de influenza. Y no voy a decir la palabra que saben que voy a decir, porque si la digo me van a bloquear este video y me lo van a bajar. Pero en el fondo murió de eso. Y transitando el enlazador rítmico. Enlazador rítmico, la muerte. Y lo interesante es que esto, bueno, no sé si está totalmente comprobado, pero lo que aparecía en su biografía es de que la fecha de su muerte, el 8 de mayo en el gregoriano, sí. Ella quiso que fuera el día del loto blanco. Ya. El loto blanco es como los quienes resguardan las ciencias ocultas. Exacto. Para quienes que tengan la hasta capacidad hasta el día de hoy, el 8 de mayo, se celebra el día del loto blanco, ¿cierto? Donde solamente las personas que tal vez tienen que hacer un trabajo interno para recibir información que, digamos, es demasiado abstracta. Exactamente. Y bueno, eso. Seba, nuevamente gracias por venir acá a la Cueva del Descubridor. Ha sido un programa largo. Con Tesla se nos cortó. Al igual que cuando vino Rory hablando de estos temas energéticos, como que la tecnología colapsa un poquito.
estuvo súper bueno. Ujú. Damos cierre al primer ciclo, que es el ciclo de la iniciación del dragón, Claro. de los castillos. Recuerden que hay un curso donde hablamos de los castillos para que entiendan qué significa esto. Estamos en un proceso del girar. Ujú. Después ahora tenemos que ir al cruzar, que vamos a irnos al Castillo Blanco y vamos a hablar de otros 16 personajes que ya estamos preparando. Claro. La idea es hacer de este podcast un podcast informativo para tratar de compartir de alguna manera cómo nosotros hacemos la cronomancia, invitar a los quienes planetarios, a los estudiantes y a las personas que nos ven a que se interesen por estos temas, que nos den feedback, Claro. que nos ayuden también a ver qué es lo que les parece, cómo estuvo la dinámica. Sabemos que son programas un poco largos, Ujú. pero en el fondo era o disminuir la cantidad de artistas y hacerlos más cortos, o hacer el video largo y hacer 4 videos cortos. Y el 4 es muy importante. Y el 4 es muy importante, uno por Onda Encantada, o sea, al final estamos siguiendo un proceso Ujú. que para nosotros se nos presentó de una manera espontánea. Hemos trabajado con el corazón, con la voluntad, y ha salido bastante bueno. Siento que la gente nos ha apreciado bastante y creo que esto da mucho más para hablar. O sea, imagínate, no leímos la cantidad de listados. Mira, lo voy a buscar para leerlo a la rápida. De la Onda Encantada del Sol. De la Onda Encantada, porque el de la mano ya no lo leímos. Claro. Se nos olvidó eso. Pero bueno, déjame ver acá. Tengo mi carpeta de... ¿Qué personajes hay Uf. dentro de la Onda Encantada del No, Sol? tengo un montón. No los voy a leer, voy a leerlo como hacía a la rápida, los que voy reconociendo, porque son más de 200 en esta Onda Encantada. Pero tengo, por ejemplo, a Venus Williams, Joaquín Sabina, Agatha Christie, Kim Jong-un, que también es Sol magnético. Mira. Tengo a Carrie Ann Moss, el Serge Tankian, que yo le digo Madre Teresa, Peter Fonda, que ahí estoy en Dragón Lunar. Los dragones lunares, tengo a Gloria Estefan, Ujú. tengo a Paulinho, tengo a Grace Bramby, tengo a Mike White, después Vientos Eléctricos, tengo a Pierre Curie, Avril Lavigne, Gary Medel, jugador de fútbol, Sir Alex Ferguson, Charles Chaplin, que tiene el mismo kin de Nikola Tesla. Ya, estamos en la noche autoexistente. Estamos en la noche ya, claro. Gibran, Jalil Gibran. Ahí estamos en la noche autoexistente todavía. Oh, hay tanto, ya me perdí, me mareo un poquito. Después Semillas Entonadas, tengo a Tony Hawk, ¿cachai? Schopenhauer, también ese serpiente rítmica. Tengo a Tobey Maguire, tengo a Roberto Carlos Braga como el lanzador de mundo. Resonante. Claro. A Jim Davis, el creador de Garfield, que también en un momento como que dije podría ser. Evo Morales. Adolfo Hitler en Mano Galáctica. Tengo a Kyle Gass, que es el guitarrista de mi grupo favorito. Martin Sheen, el papá de Charlie Sheen. Tengo a... ¿Dónde salen tantos, la verdad, man? Tengo a... Y si alguien Robert sabe... Trujillo de Metallica. Claro, y de hecho a invitar a que si alguien tiene alguna referencia a la Onda Encantada del Sol, Calvin Harris. ¿A quién más reconozco? Thalía, William Dafoe, Stephen Hawking en Perro Espectral, Eddie Murphy también en Perro Cristal, Stephen King en Mono Cristal, como Elena Blavatsky. Stephen King tiene una cantidad de libros escritos, pero así ya brutal. Así Chester Bennington, el vocalista de Linkin Park, también Mono Cristal. El Chongpa Trumpa Riponchi, el maestro de José Argüelles, también es Mono Cristal. Mono Cristal, claro. Sí. John Travolta es Mono Cristal. Está lleno de Mono Cristal. y humanos cósmicos tengo... Ah, mira. Aquí encontré uno que te lo había mencionado y me acabo de dar cuenta por esto. Tengo como humano cósmico, que es el que trasciende, el 1552. El humano cósmico, ¿cachai? Fíjate el nombre, humano cósmico. Y encontré que Henry Cavill, que es el que hace Superman, es humano cósmico. Y tengo a Christian Bale, que hace Batman. También es humano cósmico. Entonces, dos superhéroes, ¿cachai? Uno que representa, no son siempre porque hacen varios actores, pero en uno actúa con Batman, el otro actúa con Superman y son el mismo King. Mira. ¡Wow! Así que lo miré y lo tengo marcado así como que, oye, esta hay que mencionarla, así que qué bueno que lo vimos. Pero bueno, son más de 200 que tenemos dentro de esta Onda Encantada. Elegimos estos 4, pero sabemos que hay teóricamente
casi, no sé, pues 500.000 personas con el Kin, entonces tienen que haber muchos por ahí dando vueltas. Así es. Así que agradecerte nuevamente, Seba. Nos vemos entonces ya en el próximo castillo, Ujú. en la onda encantada del caminante del cielo, que es la onda encantada de la profecía. Así que vamos a ver qué nos depara en ese programa. Excelente. Hasta la próxima, brother. In la Ketch.